Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Me llamo Charlie Ewonka, un confitero común y corriente. Los truenos de primavera, la lluvia de verano, el viento de otoño y la nieve de invierno son mis ingredientes perfectos para hacer caramelos. El amor, el odio y la pasión son mis saborizantes favoritos. Harry Potter. ¿Nunca has comido chocolate? ¡Qué absurdo! Una vida sin chocolate está incompleta. P.D. La fábrica de chocolate, un escenario de cuento de hadas. Capítulo 1. Charlie Ewonka. 1991, Inglaterra, Cheshire. Cheshire limitaba al norte con el mar de Irlanda, y se encontraba entre los montes Peninos y las tierras altas del norte de Gales. La arenisca y la marga volcánica crearon la fértil llanura de Cheshire, que a su vez dio lugar a una Cheshire basada en la agricultura. La capital del condado, Chester, a las afueras de la Catedral de Chester. En medio del flujo interminable de turistas, de repente se oyó un grito. Más allá de la multitud, se podía ver a una niña de 6 o 7 años desplomada en el suelo. Un rastro de sangre le corría por la frente, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas. Su madre estaba a su lado, visiblemente nerviosa bajo la mirada de la gente que la rodeaba, mientras se apresuraba a sacar pañuelos de papel de su bolso, intentando presionarlos contra la herida de la niña. La sangre empapó los tejidos blandos, manchando la mejilla de la niña. La gente cercana se apresuró a alejarse, dejando un pequeño círculo vacío en medio de la multitud. Dentro de ese círculo, el pánico, la preocupación y la vergüenza comenzaron a extenderse. Entonces, un par de pasos cruzaron entre la multitud y se adentraron en el círculo. La cabeza tiene una irrigación sanguínea muy abundante. Aunque suele haber mucho sangrado, normalmente no hay mayores problemas. Además, creo que los ladrillos de piedra son demasiado resbaladizos. Al fin y al cabo, la Catedral de Chester es una construcción antigua, de hace cientos de años. No es culpa del niño. La voz del recién llegado era suave y su paso algo rápido, pero no parecía apurado. Al contrario, cada palabra que pronunciaba llegaba con claridad a los oídos de la madre ansiosa. La madre alzó la vista hacia el recién llegado. Un niño, vestido con un traje barato y mal ajustado y una gorra de repartidor de periódicos. Mientras se acercaba, un aroma a caramelos. Sí, un leve aroma a caramelos emanaba de él. Se arrodilló y extendió la palma de la mano frente a la niña que lloraba. Su palma se balanceó suavemente y, al instante siguiente, como por arte de magia, movió los dedos y apareció un trozo de chocolate en su mano. ¿Te gustaría un poco de chocolate? Oye, la madre no supo qué responder. Claramente, no era un buen momento para hablar de comprar caramelos. Sin embargo, milagrosamente, este acto digno de magia logró que el llanto de la niña cesara. Oh. El niño se tocó la frente. Casi lo olvido, todavía falta añadir un condimento. Mientras hablaba, el niño alzó la otra mano hacia el cielo. La luz del sol se retorció de repente como una telaraña, danzando alrededor de la mano del niño antes de concentrarse lentamente en su palma. Levantó un líquido dorado y brillante, y luego lo vertió lentamente en el chocolate que sostenía en la otra mano. El chocolate pareció adquirir una capa de resplandor. Por supuesto, no lo vertió todo en el chocolate. Un grumo del líquido permaneció en su mano. Luego, levantó la mano y la presionó contra la herida en la frente de la niña. La madre de la niña soltó instintivamente su mano, mirando fijamente, sin expresión, los gestos del niño. Cuando retiró la mano, la herida en la frente de la niña se había cerrado, ya no sangraba y solo quedaba una línea fina e imperceptible. Todo estará bien una vez que la herida cicatrice. Créeme, ni siquiera quedará una cicatriz. Dicho esto, el niño colocó el chocolate en la mano de la niña. La niña estaba impaciente por abrir el envoltorio y meterse el chocolate en la boca. En cuanto entró en su boca, el chocolate se derritió al instante, convirtiéndose en un calor cálido, similar al de la luz del sol, que recorrió su estómago y llenó todo su cuerpo. En un instante, una sonrisa apareció en el rostro de la niña. La madre miró a su hija y luego al niño. Se puso de pie rápidamente e hizo una reverencia en señal de agradecimiento. Muchas gracias, señor. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Ah, ¿y el chocolate, cuánto debo pagarle? Me llamo Charlie Ewonka, un mago del chocolate. Quizás. Dicho esto, Charlie se quitó la gorra de repartidor de periódicos. ¿Serán 1 libra, por favor?
La mujer asintió distraídamente, sacó su bolso y extrajo varios billetes con la efigie de la reina, dejándolos caer en el sombrero de Charlie. Señora, esto es demasiado. Charlie frunció el ceño. No solo vendiste un trozo de chocolate, ¿verdad? Para ser exactos, salvaste este hermoso fin de semana y le diste mucho color. La señora sonrió amablemente. Por favor, no lo rechace. Gracias por su generosidad. Charlie asintió, aceptando el agradecimiento. Polvo de deseos de Sarah Adams más 0,5 0,5 polvo de deseo. Esto podría considerarse una suma enorme. Polvo de los deseos. El polvo que cae de los corazones más puros e inocentes de las personas. En términos generales, los niños fueron los principales contribuyentes de Wish Dust. Justo cuando Charlie estaba pensando en su sistema, un abrazo interrumpió sus pensamientos. Era la chica de antes. Se soltó, se sonrojó y dijo tímidamente: Gracias, hermano mayor Charlie. De nada, dijo Charlie, limpiándole suavemente una pequeña mancha de sangre de la frente. Que tengas un buen fin de semana. Ten cuidado con el suelo resbaladizo. Al fin y al cabo, acaba de salir el sol. Dicho esto, Charlie se quitó el sombrero y retrocedió, desapareciendo entre la multitud. En un parque junto a la catedral, Charlie encontró un banco apartado a la sombra de un árbol que no había sido mojado por la lluvia de la mañana. Se sentó y comenzó a contar la cosecha del día. Una moneda roja con la efigie de la reina y la imagen de Miss Nightingale en el reverso, valor nominal de 10 libras. 2 cabezas de reina de color púrpura con la estatua de Shakespeare en el reverso, con un valor nominal de 20 libras cada una. Una moneda gris con la efigie de la reina y el arquitecto Oren en el reverso, valor nominal de 50 libras. A diferencia de las efigies de la reina de mediana edad de generaciones posteriores, la efigie de la reina actual seguía siendo el retrato de Isabel II en su juventud. Además de las monedas recogidas de los transeúntes por el camino, olvídalo, no las voy a contar. De todas formas, las usaré para comprar pan más tarde. 100 libras hoy, nada mal. Más 0,5 polvo de deseo. Mientras los pensamientos de Charlie se elevaban, aparecían en el aire caracteres retorcidos que giraban y formaban líneas de texto que solo él podía ver. Polvo de deseos. 15.4. Objetivos especializables. Ninguno. Rasgo actual. Recolección natural, puedes recolectar energía gratuita del mundo natural. Suspiro. No es que a Charlie no le importara ese llamado polvo de los deseos. Era principalmente porque no podía encontrar ningún objetivo en el que usarlo. Según este maldito sistema, Wish Dust podría especializar habilidades u objetos. Pero aparte de esta habilidad de recolección natural, no había encontrado nada más en lo que pudiera especializarse. En cuanto a la habilidad de recolección natural, sonaba mejor de lo que realmente era. Por ahora, solo podía recolectar luz solar. Sí, captando la luz del sol. Sonaba bastante mágico, ¿verdad? Pero los usos de la luz solar eran limitados. Principalmente se trataba de hacer que la gente sintiera calor, además de algunas propiedades curativas. Para recolectar más cosas, aparentemente necesitaba mejorar su fuerza, pero ¿cómo? No lo sabía. En ese preciso instante, una sombra blanco-grisácea se sentó junto a Charlie. ¿Hay más chocolate?, preguntó una voz anciana. Por supuesto. Charlie se giró, arqueando el dorso de la mano para usar ese gesto mágico y sacar el chocolate. Entonces, su movimiento se congeló en el aire. Porque vio claramente quién había venido. Un anciano con elaboradas túnicas blancas y grises y un pequeño gorro morado. El anciano tenía la espalda recta y los hombros anchos, lo que le daba una apariencia de altura que no correspondía a su edad. Llevaba gafas de media luna y, tras ellas, se veían unos ojos azules. Este anciano, me resultaba demasiado familiar. Capítulo 2. Speedrunning del callejón Diagon. Charlie ladeó la cabeza y continuó con sus movimientos. Con un movimiento rápido, apareció un trozo de chocolate en su mano. Le arrojó el chocolate al anciano. Quiero la que tiene un condimento especial, dijo el anciano. Charlie miró al anciano y luego negó con la cabeza. Señor, sus palabras son peligrosas. Yo no toco esas cosas. El anciano se quedó atónito, luego negó con la cabeza y sonrió. Me refería a la luz del sol. Ya está ahí. Además, esto es solo magia callejera. Puedes tomártelo en serio si quieres, pero recuerda pagar. Charlie primero hizo una aclaración y luego añadió: 1 libra. El anciano no tenía prisa por pagar. En cambio, abrió el chocolate, observando primero su color y su forma solidificada, luego se lo llevó lentamente a la boca para probarlo, entrecerrando los ojos y concentrando su mente en la punta de la lengua. Un auténtico conocedor.
Tras un instante, el anciano abrió lentamente los ojos. Verdaderamente mágico, parece que tienes un talento único. Este tipo de técnica no suele aparecer en los jóvenes magos. El uso de elementos naturales normalmente está ligado a hechizos específicos. El anciano era un hombre que había viajado mucho y no se mostró demasiado sorprendido por la habilidad de Charlie. De hecho, durante la infancia, las habilidades que demuestran los jóvenes magos en sus arrebatos mágicos son las más extrañas y variadas. Algunos pueden hablar con animales pequeños, otros pueden hacer que las cosas aparezcan y desaparezcan de la nada, algunos vuelan sin control y otros se aparecen sin motivo aparente. Todo tipo de cosas extrañas. Charlie no se percató de los murmullos del anciano. Porque en ese momento, su mente estaba concentrada en otro asunto. Polvo de los deseos de Albus Dumbledore más 01. Le resultaba bastante familiar el nombre de Dumbledore. Además, esta era la primera vez que Charlie obtenía polvo de los deseos de un anciano. Y era 0,1, lo cual no era una cantidad pequeña. ¿Quién hubiera pensado que este hombre centenario aún conservaba un corazón tan infantil? Charlie volvió a mirar hacia atrás. Tras probar el chocolate, Dumbledore esbozó una sonrisa de satisfacción. Olvidé presentarme, mi nombre es Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Señor Charlie Wonka, ¿le gustaría venir a nuestra escuela a aprender la verdadera magia? Por supuesto, pero... Media hora después, Charlie abrió oficialmente su carta de aceptación, leyendo atentamente cada palabra, mientras hacía preguntas. Tengo curiosidad, ¿tienes que recoger personalmente a cada estudiante? Debe de ser un trabajo muy ajetreado. Normalmente no. La mayoría de los estudiantes provienen de familias con tradición mágica y su matriculación no requiere orientación. Para los estudiantes comunes sin experiencia en el mundo mágico, primero enviamos una lechuza para entregar la carta de aceptación y luego esperamos una respuesta. Por supuesto, al final, habrá miembros del personal responsables de guiarlos. Y finalmente, hay un tipo que ocurre ocasionalmente, del cual generalmente soy responsable, que es huérfanos. Ni siquiera se pueden entregar las cartas, y solemos ser sensibles y desconfiados, no confiamos en nadie, así que un anciano de aspecto amable como usted tiene que intervenir personalmente. Dumbledore abrió la boca y añadió, y precoz. Con su mano ancha, le dio una palmadita en el hombro a Charlie. Hogwarts es un lugar de amor, igual que el hogar. Por favor, créame, señor Wonka. Tal vez sí, pero señor, todavía tengo algunas preguntas. Dicho esto, Charlie continuó con muchas preguntas sobre Hogwarts, desde la composición general del mundo mágico hasta el callejón Diagon, desde Gringotts hasta la matrícula, el alojamiento y la manutención, y las becas para estudiantes de primer año. Una vez que todo estuvo resuelto, Charlie se levantó y dijo, bien, vamos ahora al callejón Diagon. ¿Vamos a tomar un tren? Por supuesto. Dumbledore alzó la cabeza, alargando su tono. ¡No! Después de haber dicho tanto, era mejor dejar que Charlie experimentara la magia directamente. Ese era el pensamiento de Dumbledore. Dicho esto, colocó su mano sobre el hombro de Charlie y le susurró. Respira hondo. Charlie hizo lo que le dijeron. Al instante siguiente, sintió una succión repentina en el abdomen, y tuvo la sensación de que todo su cuerpo estaba siendo introducido en una tubería de agua como si fuera un trapo. Esta sensación llegó y se fue rápidamente. Antes de que pudiera sentir dolor, acompañado de un fuerte chasquido en los oídos, ya se encontraba en un callejón. Sacó un bombón y se lo metió en la boca. La cálida luz del sol se extendió por su boca, suprimiendo rápidamente la incomodidad del viaje espacial de hacía un momento. Eso, vale, magia. ¿Estamos ya en el callejón Diagon? Charlie se frotó la frente. No, actualmente estamos en Charing Cross Road. Te guiaré a través del umbral entre el mundo mugle y el mundo mágico, que es, el caldero chorreante. Dicho esto, bajo la dirección de Dumbledore, los dos salieron del callejón y cruzaron Charing Cross Road. Charlie era huérfano. La persona que lo recogió en aquel entonces era un vagabundo que murió en un rincón olvidado cuando Charlie tenía 8 años. Y él mismo era solo un niño disfrazado de Oliver Twist, que confiaba en su labia y sus trucos de magia para ganar algo de dinero para comida y techo. No idealizaba Londres ni tenía ganas de dejar Chester para recorrer la capital británica. La última vez que había estado en Londres fue hacía 3 años. Si fuera un niño normal de una familia adinerada, probablemente ya habría visitado esta famosa calle comercial, Charing Cross, y luego habría descubierto de forma natural el caldero chorreante y el mundo mágico. Lamentablemente, no hay sí.
5 minutos después, una taberna antigua, que desentonaba con su entorno, apareció ante los ojos de Charlie. El dueño del pub, Tom, salió a recibirlos. Estaba encorvado, muy delgado, y su rostro reflejaba mucha ilusión. Cuando Dumbledore entró, algunos de los que estaban bebiendo se pusieron de pie para saludarlo, mientras que otros se encogieron aún más en la oscuridad. Dumbledore fue muy amable y saludó a todos sin prisa. Tras intercambiar saludos cordiales, condujo a Charlie al patio trasero del pub. Sacando su varita, golpeó los ladrillos correspondientes y, entonces, bajo la mirada expectante de Charlie, aquel mundo mágico le abrió sus puertas. El ulular de los búhos, el juego de los niños y los gritos de los adultos se precipitaron hacia Charlie. Antiguas escenas de películas de su vida pasada, que se iban desdibujando gradualmente, comenzaron a aflorar, pero pronto fueron eclipsadas por el verdadero callejón Diagon que se extendía ante sus ojos. Una rana de chocolate pasó zumbando frente a los ojos de Charlie, seguida de un niño que venía corriendo, gritando: «Oye, no corras, pequeño bribón. Ernie, no te obsesiones con un trozo de chocolate que rebota en el suelo», gritó su madre detrás del niño. «Vamos», dijo Dumbledore con una leve sonrisa, guiando a Charlie calle abajo. «¿Rana de chocolate? Parece que hay algo que me gusta», sonrió Charlie. «Hay más sorpresas. Creo que te gustarán». Además, la mano de Dumbledore tanteó su cintura y luego sacó una moneda de oro. «No tengo libras, así que por tu chocolate con sabor a sol de antes, un galeón». Charlie tomó la moneda de oro y algunos recuerdos relacionados afloraron en su mente. ¿Un galeón? Harry compró un poco de todo en el tren y no pareció gastar mucho. Parece que con un galeón le basta para comprar un poco de cada dulce mágico, tanto común como interesante. Un gesto bastante generoso, o mejor dicho, ¿le estaba pagando para que comprara caramelos? Charlie tomó el galeón y sonrió. «Gracias, generoso director. Llámame simplemente profesor». Dicho esto, los dos ya habían llegado a Gringotts. Dumbledore sabía que Charlie tenía algo de dinero, pero la subvención estándar no faltaba en absoluto, un total de 30 galeones. 30 galeones bastaban para comprar todo lo necesario para la inscripción, aunque con dificultad, y no sobraba nada para comprar mascotas, escobas u otros artículos diversos. Al salir de Gringotts, guiados por Dumbledore, los dos llegaron a Flourish and Blotts. En la sección de libros de segunda mano, Charlie escogió libros de texto en buen estado. Por supuesto, la sección de segunda mano no podía satisfacer todas sus necesidades. Por ejemplo, Historia de la magia y 1000 hierbas y hongos mágicos eran dos libros que se usarían en varios grados, y los que había en la sección de segunda mano no estaban en buenas condiciones, así que tuvo que comprar los nuevos. En cambio, los objetos de gran tamaño, como calderos, telescopios y balanzas, se encontraban en buen estado incluso si se habían comprado de segunda mano. En cuanto a las túnicas de trabajo de talla fija, los guantes, los sombreros puntiagudos y las capas, estos se convirtieron en sus principales gastos. Tras terminar con esto, su última parada fue la tienda de varitas Ollivanders. Nada especial, no, podría considerarse especial. Sorprendentemente, Ollivander tenía una vista extremadamente aguda. La primera varita que le dio a Charlie le quedaba perfecta. El Serval, una madera que aborrece el engaño y la astucia. Generalmente requiere un dueño puro. Su núcleo es de pelo de unicornio, que representa la lealtad. En ese momento, Ollivander le entregó la varita a Charlie, y con un movimiento, brotaron fuegos artificiales plateados de la punta. Con otro movimiento, los fuegos artificiales desaparecieron. Todo fue tan sencillo. Al salir de Ollivander S, pasar por el caldero chorreante y llegar a Charing Cross Road, Dumbledore le entregó un billete a Charlie y le informó detalladamente de la ubicación del andén 9¾ Al mismo tiempo, también le dio una serie de explicaciones sobre la ley de secretos mágicos, las varitas y el rastro. «Entonces, ¿necesita que lo envíe de vuelta con Chester, señor Wonka?» «Por supuesto». Charlie asintió y luego cambió de tono. «No». Una sonrisa apareció en el rostro de Dumbledore, y luego asintió con impotencia. «Todavía quiero dar una vuelta por Londres. Hay un tren desde la estación de King's Cross hasta Cheshire, tarda unas 3 horas y media, conozco el camino». «Bueno, por favor, manténganse a salvo. Recuerden, no vayan a calles desconocidas, no se metan en callejones desconocidos y permanezcan siempre entre la multitud». Al decir esto, Dumbledore parpadeó y, con un chasquido, desapareció en el acto. En la bulliciosa calle pasaba mucha gente común, pero ni una sola prestó atención a ese lugar.
Charlie reflexionó sobre lo que Dumbledore acababa de decir, luego sonrió y volvió a entrar en el caldero chorreante. Siempre tuvo la sensación de que Dumbledore estaba deseando que él deambulara solo por el callejón Diagon. Además, se sentía realmente cómodo dejándolo solo en el callejón Diagon. No, pensó Charlie de nuevo, Dumbledore nació en una época maravillosa donde los niños trabajadores trabajaban 997 días al año. No le parecía que hubiera ningún problema en que un niño volviera a casa solo en tren. Capítulo 3. El conejo transfigurado. Tras atravesar el vestíbulo del bar, llegó al patio y regresó al callejón Diagon. En los recuerdos de Charlie, el mundo mágico tenía muchos dulces especiales. Desafortunadamente, no había visto ninguna tienda de dulces específica en el callejón Diagon en ese momento. Sin prisa por gastar dinero, Charlie fue primero a Gringotts. Los asientos del Goblin eran muy altos. Incluso los adultos tenían que inclinar ligeramente la cabeza para alcanzar el mostrador. Charlie supuso que eran un poco sensibles con respecto a la altura. Al llegar a un mostrador, Charlie se levantó de un salto y saludó con la mano. Detrás del mostrador, un duende se incorporó y asomó la cabeza. Oh, un joven mago. ¿Estás perdido? Se ajustó ligeramente el monóculo con sus largos dedos. No, yo vengo del mundo ordinario, dijo Charlie. Evidentemente, murmuró el duende, deteniendo su mirada por un instante en su gorra de repartidor de periódicos remendada. Quiero cambiar algunos galeones por libras. Por supuesto, asintió el duende. Por favor, enséñame tu carta de aceptación. Cada año, puedes canjear 30 galeones a una tasa de 5 a 1. Este es un beneficio que ofrece Hogwarts. Una vez agotado el límite de 30 galeones, el tipo de cambio de los galeones aumentará, basándose en el patrón oro. Por supuesto, no creo que necesites saber eso por ahora. En efecto, no necesito hacerlo, asintió Charlie, entregándole su carta de inscripción y 50 libras al duende. Un instante después, Charlie salió de Gringotts con la enorme suma de 10 galeones en la mano. La tienda de bromas mágicas Gambol and Hapes era la más popular del callejón Diagon. Ni siquiera la tienda de escobas tenía tantos niños como esta. Aunque no había una tienda de dulces específica, también se vendían muchos otros aperitivos. Lo primero que le llamó la atención fueron, naturalmente, los dos aperitivos más clásicos de todo el mundo mágico. Grajeas de todos los sabores de Bertie Bott y ranas de chocolate. Tras embolsar estos dos tipos de caramelos, Charlie vio un plato repleto de movimiento. Al mirar hacia arriba, una cúpula de cristal cubría un plato con coloridas babosas que se retorcían en su interior. Babosas de gelatina. Maldición. Las babosas que se retorcían densamente hicieron que Charlie frunciera el ceño, y rápidamente apartó la mirada. Esta cosa era gelatina, y solo pensar en la textura de la gelatina combinada con la forma de una babosa. Cuando entra en la boca, con tan solo una ligera presión de la lengua, estalla inmediatamente dentro de la boca. Uf. Charlie sacudió rápidamente la cabeza, disipando esos pensamientos de su mente. Mientras se acariciaba las mejillas, miró hacia otras cosas. Caramelos y semise, de color azul, del tamaño de un pulgar, probablemente algún tipo de caramelo duro. En total había 4 sabores. Menta piperita, frambuesa, hierbabuena y lavanda. Charlie compró uno de cada uno. Además de eso, había bocadillos como el chicle Droobles Best Blowing Gum, piruletas con sabor a sangre y telarañas de caramelo. A excepción de los racimos de cucarachas y las babosas de gelatina, prácticamente arrasó con toda la sección de aperitivos. Al salir de la tienda de bromas mágicas Gambol and Hapes y pararse en la calle del callejón Diagon, Charlie, cargando bolsas de todos los tamaños, miró las farolas. Un murciélago frugívoro gigante colgaba boca abajo de una farola, así calándose las alas. Al ver al grandullón de ojos amarillos, Charlie decidió echar un vistazo a la tienda de mascotas. Si fuera posible, no le importaría tener un amigo así para su futura trayectoria en Hogwarts. En cuanto a una lechuza, dejando de lado que Hogwarts tenía lechuzas públicas, principalmente no tenía necesidad de enviar cartas. No conocía a nadie ni tenía amigos. Era un fantasma de Chester. En broma, ni siquiera sabía si tenía un registro de domicilio. Colección mágica. La tienda, llamada Menagerie, era estrecha. En cuanto entró, le invadió el olor penetrante de varios animales mezclados. Disculpen la elección de palabras, pero así es exactamente como se sentía Charlie. Tuvo que taparse la nariz, dudando si respirar por la boca o no. Aunque no percibía el hedor, respirar por la boca le resultaba aún más desagradable.
Las jaulas colgaban de cada centímetro de las paredes de la tienda, con todo tipo de animales piando y clamando, acicalándose para llamar la atención de cada joven mago que pasaba. Un par de sapos morados con ojos gigantes inflaron sus gargantas y croaron. Una gran tortuga con un caparazón incrustado de joyas se exhibía cerca de la ventana. Caracoles naranjas venenosos emergían lentamente de los bordes de sus vitrinas, y un gordo conejo transfigurado se convertía una y otra vez en un sombrero de copa de seda con un fuerte pop. Luego había gatos de varios colores, una jaula con cuervos ruidosos, una jaula con murciélagos, ratas, tritones de doble cola y lagartos espinosos. Era una colección de todo tipo de rarezas. Cariño, ¿te gustaría comprar una compañera para ir contigo al callejón Diagon? Una chica se acercó, parecía tener unos 17 o 18 años, tal vez una recién graduada de Hogwarts. La niña señaló a las ratas. ¿Te gusta esta? Sé que en Hogwarts solo se permiten gatos, búhos y sapos. Pero si llevas a la escuela a animalitos como ratas o tritones, no habrá problema. No parece nada especial, dijo Charlie, algo desconcertado. ¿Hay alguna diferencia entre esto y las ratas que están junto a los cubos de basura en el callejón de afuera? La chica pensó por un momento. Todos estos son animales entrenados y criados selectivamente. Son un poco más listos que las ratas de afuera y pueden reconocer a sus dueños. Lo mismo ocurre con otros animales pequeños, como los búhos. En el mundo Muggle, no se puede comprar un búho que te ayude a entregar cartas. Es cierto, asintió Charlie, y luego miró a un conejo con pelaje rojizo en el lomo y el vientre blanco. El pequeño se frotaba la cara. Al ver acercarse a Charlie, lo miró con sus grandes ojos, moviendo la nariz. Parece muy inteligente. Tengo curiosidad, si llevo animalitos como ratas o conejos a Hogwarts, ¿no serán cazados por los gatos o las lechuzas de otras personas? No, explicó la chica que estaba detrás de Charlie. En Hogwarts, nunca ha habido un incidente en el que las mascotas se hayan hecho daño entre sí. No dio ninguna razón. Tal vez no la conocía. Pero por su tono, parecía ser cierto. Quizás estaba relacionado con la cría selectiva. Charlie abrió la puerta de la jaula, queriendo echarle un buen vistazo al pequeño, cuando de repente, el conejo pelirrojo saltó directamente a su mano. Entonces, el pequeño saltó de la mano de Charlie a su hombro, y en un abrir y cerrar de ojos, volvió a saltar de su hombro. El pequeño le arrebató la gorra de repartidor de periódicos de la cabeza a Charlie con la boca y la tiró a un lado. Oye, Charlie atrapó el sombrero. Al instante siguiente, justo cuando estaba a punto de coger al tipo, el pequeño bribón se encogió de hombros y, con un pop, se transformó en un sombrero de fieltro de lana completamente nuevo. ¡Oh! Charlie se quedó atónito por un momento, luego inclinó ligeramente el ala del sombrero y miró a la señora que estaba a su lado con una sonrisa. ¿Cuánto cuesta la tarifa de canje para mi amigo? Capítulo 4. Luz de luna Chester, calle Rabbit. Esa noche, Charlie entró rápidamente en el apartamento que daba a la calle. En el cuarto piso del apartamento, en el ático, con un clic, Charlie abrió la puerta y entró en la pequeña habitación de poco más de 10 metros cuadrados. El ático era bajo. Aunque Charlie solo tenía 11 años, si se atrevía a saltar, se abriría la cabeza de un golpe. La única ventana del ático era pequeña y estaba inclinada contra el techo. La única fuente de luz era una bombilla de tungsteno con cableado adicional. En la habitación había un armario, una cama en el suelo, un viejo juego de mesa y sillas. Sobre la mesa había una prensa de azúcar manual, una pequeña estufa eléctrica y dos pequeñas ollas de hierro. Pisando el suelo de madera en descomposición, metió en el armario todas las cosas que había comprado ese día. Charlie se quitó el sombrero y lo tiró sobre la mesa. Estallido. El sombrero giró en el aire y al instante se convirtió en un conejo, que observaba su entorno con curiosidad. Justo cuando Charlie estaba a punto de coger el conejo transfigurado de la mesa, un leve sonido de pasos llegó a sus oídos. Al salir de la habitación, al final de las escaleras del pasillo, apareció gradualmente una figura anciana. La anciana se acercó con paso inseguro, y Charlie salió apresuradamente a su encuentro. Abuela Marta, ¿por qué has venido? Vine a ver qué era todo ese alboroto, dijo la abuela Marta. La anciana que tenía delante era la dueña del ático. Hace 3 años, tras la muerte de su hermano mayor, el indigente que lo había acogido, Charlie volvió a vagar por las calles. Más tarde, una anciana lo acogió y le dio el ático para vivir. Acabo de regresar, ¿qué podría estar haciendo? Charlie sonrió, luego recordó el asunto de Hogwarts y dijo, por cierto, abuela, planeo irme de aquí. ¿A dónde vas? La anciana mano de la abuela Marta agarró de repente a Charlie. ¿Por qué ya no vives aquí?
¿O es que crees que no es lo suficientemente bueno? No, 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 es genial. Es solo que me voy a otro sitio. No puedo quedarme aquí para siempre. Voy a estudiar. Al principio, la abuela Marta no le dio mucha importancia a las palabras de Charlie. Pero cuando pronunció esa última frase, la abuela Marta asintió. ¿Es una escuela parroquial? Preguntó. Algo así. Ya me han enviado una carta de admisión y existe un fondo especial de compensación para huérfanos. Ah, qué bien. ¿Pero por qué dijiste que te ibas? ¿No quieres volver a visitarme durante las vacaciones? La abuela Marta le lanzó una mirada a Charlie. ¿Cómo es posible? Volveré, rió Charlie. Un instante después, entre algunos ruidos metálicos, Charlie arrastró una maleta casi tan alta como él mismo de vuelta al ático. La maleta era muy vieja y los cierres de hierro estaban un poco oxidados, pero el tamaño era perfecto. Al salir del callejón Diagón, la librería, la tienda de túnicas y la tienda de calderos metían todo lo que Charlie compraba en bolsas con encantamientos de extensión. Por eso Charlie podía volver a casa fácilmente con tantas maletas. Pero esos hechizos no durarían mucho. Ahora, con la maleta que le dio la abuela Marta, se le solucionó un pequeño problema. Le dio de comer al conejo transfigurado algo de comida para conejos, y luego Charlie se sentó en la cama, jugando con curiosidad con la varita que tenía en la mano. Al abrir el sistema, fijó su mirada en la columna de la lista de especializaciones. Objetivo actual de especialización. Ninguno. Bueno, ni siquiera mi varita puede ser especializada. ¿O es que no tengo suficiente polvo de deseos ahora mismo? Charlie se sintió un poco impotente. Ahora que había entrado en contacto con la magia, este sistema debería poder serle de alguna utilidad. Para entonces, la luna ya había salido y un fino rayo de luz lunar se filtraba por la ventana de Charlie. Al acercarse a la ventana, la abrió del ático y contempló la luna en el cielo. Su mirada también se posó en su única habilidad especializada. Recolección natural. Antes era a mano limpia, ahora con la ayuda de la varita. Charlie alzó su varita, apuntándola hacia los rayos de luz de la luna. La varita en su mano comenzó a girar como un palo que hace algodón de azúcar. Una leve resistencia apareció en la punta de su varita, y luego unos filamentos de luz de luna fueron atraídos gradualmente hacia ella. Al agitar la varita, un instante después, un cúmulo de algodón de azúcar plateado apareció en su mano. Realmente funcionó. Charlie parecía encantado, pero claro, aún no era suficiente. Rápidamente usó su otra mano para protegerse de la luz de la luna y regresó a la habitación. Se acercó a la mesa y abrió un pequeño frasco vacío. Bajo la guía de la varita, el resplandor plateado se condensó gradualmente en una gotita de líquido similar al rocío. Tras mucho esfuerzo, se extrajeron 2 gotas de rocío lunar plateado y brillante en el frasco. Al ver el poco de rocío lunar que tenía en la mano, Charlie no pudo evitar sentir curiosidad. Si la luz del sol pudiera hacer que la gente se sintiera caliente, acelerar la recuperación de lesiones externas y disipar el frío. ¿Qué efectos milagrosos podría tener entonces la luz de la luna? Intentarlo podría ser más útil que simplemente adivinar. Encendió la estufa eléctrica y comenzó a hervir agua. Un instante después, mientras el agua hervía, un pequeño cuenco de chocolate negro Cadbury se derretía al vapor. Esta era la receta secreta de Charlie para sobrevivir. Chocolate Cadbury derretido al vapor, más un toque de magia. Al fin y al cabo, no se podía esperar que tuviera los medios para hacer chocolate desde cero. Quizás en el futuro. ¿Quién sabe? Una vez que el chocolate se hubo derretido casi por completo, Charlie vertió una gota de rocío lunar en la pasta de chocolate. Durante el proceso de mezclado, el chocolate y el rocío lunar se fusionaron gradualmente. Hilos plateados emergían constantemente en la pasta de chocolate negro, para luego disiparse. 5 minutos después, sacó el molde preparado, vertió la pasta de chocolate en él y esperó a que se solidificara. Tras terminar, descansó un momento. No se quedó esperando. En vez de eso, sacó el libro estándar de hechizos, grado 1 que había comprado ese día y empezó a leer. Después de todo, mirarlo con expectación no haría que se solidificara más rápido. Prefacio. Conceptos básicos de los hechizos, precauciones para lanzarlos, leyes fundamentales. Charlie lo leyó poco a poco, hasta que finalmente llegó a la primera página. Lumos. Como era de esperar, el hechizo más adecuado para la constitución de un niño. El conjuro era Lumos, que significa luz. El gesto de lanzamiento se simplificó a un pequeño movimiento de apuntar hacia abajo y levantar, extremadamente simple. Lumos. Charlie agitó la varita que tenía en la mano. En la punta, un brillo frío de color azul plateado surgió repentinamente, pero al instante siguiente se apagó de inmediato y la luz desapareció.
Lumos, intentó decir Charlie de nuevo, sin desanimarse. De todos modos, no esperaba tener éxito en su primer intento. Poco después, tras sucesivos intentos, logró dominar el hechizo. Aunque la luz era apenas del tamaño de una vela, no como en las películas de su vida anterior, donde una sola onda iluminaba toda la habitación con un reflejo difuso. Sin embargo, este éxito fue suficiente para que Charlie se sintiera satisfecho. Al mismo tiempo, volvió a criticar su sistema. Objetivo especializable. Hechizo Lumos. Como era de esperar, las habilidades, es decir, los hechizos, pueden especializarse. Sin dudarlo, tras pensarlo un momento, decidió especializarse en esa habilidad. El polvo de los deseos cayó rápidamente. 15 puntos, 14 puntos, hasta llegar a 10 puntos antes de que finalmente se detuviera. 5 puntos para especializar un hechizo Lumos. Charlie se quedó un poco desconcertado, sintiendo que el polvo de deseos que había acumulado simplemente no era suficiente. El Lumos ante sus ojos comenzó a retorcerse, y entonces apareció un nuevo hechizo ante Charlie. Hechizo de Lumos danzante. El encantamiento seguía siendo Lumos, pero parecía que ahora tenía dos opciones al lanzar el hechizo. Charlie agitó su varita con cierta timidez. Lumos. Al instante siguiente, unas pequeñas criaturas plateadas del tamaño de un pulgar salieron volando de la punta de su varita. ¿Qué demonios es esto? Justo cuando Charlie aún intentaba comprender lo que estaba sucediendo, un dolor agudo le recorrió las sienes de repente. Interrumpió rápidamente el hechizo y bajó su varita. Al observar la docena de criaturas voladoras que tenía delante, no dejaba de frotarse las sienes. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Será que estoy lanzando una docena de hechizos Lumos a la vez? Tras descansar un rato, Charlie levantó la mano y dejó que una de las pequeñas criaturas se posara en su palma. La pequeña criatura que tenía delante poseía manos y pies, aunque carecía de rasgos faciales definidos, y dos pares de alas puntiagudas. La luz que iluminaba su cuerpo era muy tenue. Incluso mirándola directamente, no resultaba cegadora. La mente de Charlie comenzó a sentirse un poco inquietante. Nada más, pero estas pequeñas criaturas realmente se parecían un poco a los llamados sprites. Una vez que se publican, no parecen ejercer más presión sobre mí en cuanto al casting, eso es bastante bueno. Aunque Charlie quería explorar más a fondo este nuevo hechizo de Lumos danzantes, el dolor punzante en su cabeza lo mantenía algo exhausto. Nox agitó su varita con indiferencia, realizando el contrahechizo. Los espíritus se disiparon en el aire y, pronto, solo quedó en la habitación del ático la tenue luz amarilla de la bombilla de tungsteno. Miró la mesa, el chocolate que ya se había solidificado en el molde. Uf, chocolate a la luz de la luna, veamos qué efectos milagrosos tienes. Con cuidado, rompió un trozo y se lo metió en la boca. El chocolate se derritió en el instante en que entró en su boca. A diferencia del chocolate con luz solar, cuya energía fluía desde el estómago a todas las extremidades, otorgando fuerza. Por otro lado, la luz de la luna era fresca y refrescante. Se parecía a la menta, pero no era tan helada. Más bien, era como la brisa de una noche de verano. Esta energía le subió directamente a la cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, el cansancio y el dolor punzante que sentía al lanzar el hechizo desaparecieron por completo, dejando a Charlie incluso con una sensación de satisfacción y plenitud. Capítulo 5. Caramelos y lápidas. Charlie partió otro trozo de chocolate Monlith que tenía en la mano. ¿Puede aportar algún beneficio al espíritu? En el ocultismo, la luna siempre ha ocupado un lugar fundamental, ¿no? Todo lo que sabía antes era pseudo-ocultismo del mundo Muggle. No puedo sacar conclusiones precipitadas. Pero incluso si Charlie no asociaba ningún concepto lunar ilusorio al chocolate, los beneficios espirituales del chocolate a la luz de la luna que tenía delante eran innegables. Parecía que aún quedaba mucho por aprender, sobre el chocolate y sobre todo tipo de elementos interesantes. Además, debería haber suficiente polvo de deseos en Hogwarts, ¿no? En la situación actual, la pequeña cantidad de polvo de deseos que había acumulado distaba mucho de ser suficiente. Se llevó otro trozo de chocolate a la luz de la luna a la boca, saboreando el néctar tibio. Tras un instante, cerró los ojos y sacó los caramelos que había comprado ese día. Ya que había jugado con la varita y probado los hechizos, ahora solo quedaba lo más importante. Los dulces del mundo mágico, sobre los que aún no había investigado. Tras tomar un sorbo de agua para quitarse el sabor a chocolate, miró la bolsa de caramelos abierta como un comensal exigente y profesional. Primero fue la rana de chocolate. Según los cálculos teóricos superficiales de Charlie, a este chocolate habría que añadirle algo de transfiguración.
La caja de la rana de chocolate era un pentágono regular con una base verde, rodeado de intrincados patrones geométricos. Dicho de forma amable, tenía un encanto étnico ancestral. Dicho sin rodeos, era de mal gusto. Cualquier tienda de dulces en Londres tenía una presentación mejor que esta. Lo sacudió, pero no hubo respuesta desde dentro de la caja. Parecía que la rana de chocolate seguía siendo un bloque duro. Al abrir la caja con cuidado, una rana de color marrón oscuro apareció ante los ojos de Charlie. Como si reviviera, la dura rana de chocolate se movió con rigidez. Primero miró a Charlie y, después de un buen rato, poco a poco fue adquiriendo un aspecto más realista. Justo cuando Charlie lo estaba observando, de repente dio un salto. Al instante siguiente. Quebrar. Una mano lo arrebató repentinamente en el aire. Parece que el período de rigidez de la rana de chocolate solo sirve para dar tiempo a los niños a reaccionar. Agarró la rana de chocolate por las patas traseras y luego se metió la mitad de su cuerpo en la boca. El chocolate, empalagoso, era suave y se derretía rápidamente en su boca, pero era pegajoso y granuloso. ¿Salsa de chocolate de baja calidad mezclada con agua azucarada? ¿Fue una decisión forzada o simplemente no quisieron usar buen chocolate? La cavidad abdominal de la rana de chocolate no tenía órganos. Era simplemente chocolate puro. Tras arrancarle la mitad del cuerpo de un mordisco, el hechizo que la oprimía se disipó rápidamente. Se lo tragó entero y tomó un sorbo de agua para enjuagarse la boca, sacudiendo la cabeza. Para ser sincero, estaba decepcionado. Como profesional en la materia, no tenía derecho a criticar. Pero como comensal exigente, no creía que ese tipo de cosas merecieran ser tan populares. Inferior. A continuación, probó el chicle Droobles Best Blowing Gum. Al principio, era extremadamente difícil de masticar, como masticar una goma de borrar. Sin embargo, tras ablandarla, la textura era buena y tenía una elasticidad excelente. Las burbujas podían ser tan grandes como una cabeza humana y nunca explotaban. Según la descripción del producto, las burbujas que producía podían guardarse en casa como un globo y no se reventarían fácilmente. Por supuesto, Charlie no hizo eso. Ratones de hielo, piruletas con sabor a sangre, telarañas de caramelo, todos eran caramelos con pequeños trucos ingeniosos. Pero distaban mucho de impresionarle. Tras anotar uno por uno las ventajas y desventajas de estos dulces, comenzó a derretir chocolate de nuevo para preparar el stock para la venta de mañana. Al día siguiente, alrededor del mediodía, Charlie sacudió su chaqueta frente a un espejo de cuerpo entero agrietado, con la mano derecha apuntando en diagonal hacia el conejo transfigurado. Alicia. Dijo. El conejo transfigurado saltó a la palma de su mano. Con un pequeño empujón de Charlie, se transformó en un sombrero en el aire. Mientras Charlie giraba la muñeca, se colocó elegantemente el sombrero en la cabeza. No está mal, es muy mágico. Charlie mostró una sonrisa de satisfacción. Luego, con la gorra de repartidor de periódicos remendada, salió del ático. Al salir de Rabbit Street, Charlie caminaba tranquilamente por la carretera. De repente, una mano salió de un callejón y lo agarró. «Ven aquí», dijo nerviosamente el dueño de la mano. Charlie giró hacia el callejón. Mientras tanto, la persona que acababa de agarrarlo asomó la cabeza, escudriñando la calle a izquierda y derecha con una mirada llena de vigilancia. «Guay, Kevin, ¿tienes que hacer esto cada vez?». Charlie miró con impotencia al compañero que tenía delante. El chico llamado Kevin parecía tener apenas unos 15 años, con algo de grasa infantil en la cara. Miró a su alrededor antes de volverse hacia Charlie. «No lo entiendes. Si mi madre supiera que me gasté otra vez medio kilo en chocolate, me mataría». «No puedes culpar a tu madre por eso», lo consoló Charlie. «Ah, claro, no culpes a mi madre, culpa a tus productos por ser demasiado buenos, ¿verdad?». Charlie negó con la cabeza. «Hermano, no me hagas creer que estoy vendiendo algo indescriptible cada vez. ¿No sería mejor ver menos películas de gángsteres y más de Disney?». Kevin soltó una risita. «Es broma. Pago contra entrega». Charlie sacudió la manga y sacó un chocolate para dárselo a Kevin. Kevin le metió un billete de 1 libra en la mano a Charlie, luego desenvolvió el chocolate con impaciencia y se lo metió en la boca. Polvo de los deseos de Kevin Mockridge más 01. Los niños tienen la necesidad más pura y auténtica de dulzura, pero parecía que los sentimientos de Kevin hacia los caramelos ya no eran tan intensos. Charlie aún recordaba la primera vez que conoció a ese niño regordete. En aquel entonces, un solo chocolate de luz solar podía proporcionarle a Charlie la friolera de 0,5 unidades de polvo de deseos. Tiene una sensación muy refrescante. ¿Le has añadido menta? Kevin levantó la vista.
No es menta, si no, se te congelaría la garganta. Es algo mejor. En fin, basta de charla, ¿qué te parece el nuevo producto? Claro que me siento genial, y. Es extraño. Ayer no dormí bien. Me quedé despierto hasta tarde leyendo cómics a escondidas, pero después de comer esto, me siento con mucha energía. Me alegro de que te guste. Charlie asintió y salió del callejón. Además, no te imaginas lo bueno que es ese cómic. ¿Quieres los oficiales de DC? Te los puedo prestar a cambio de un chocolate, continuó Kevin, siguiendo a Charlie fuera del callejón. No, gracias, hombre. Mientras caminaban, pronto llegaron a la catedral de Chester. El objetivo de Charlie no era la catedral, sino el cementerio público que estaba al lado. Al ver esto, Kevin no le molestó más y se despidió con la mano. Al entrar en el cementerio, pronto llegó a su destino, donde se encontraba junto a una lápida tosca y sencilla. Weston Wonka. En la lápida solo había esta sencilla línea de texto. Charlie colgó la gorra de repartidor de periódicos remendada en la lápida. La lápida que tenía delante pertenecía a su hermano. Sí, Charlie era huérfano, pero un huérfano no crece sin motivo. Necesitaba comida, bebida y protección básica durante su infancia, que era la etapa más vulnerable. Y esa persona era Weston Wonka, quien lo había encontrado. Por supuesto, ahora estaba muerto. Debido a una enfermedad. Tras permanecer allí un instante, Charlie exhaló lentamente. No dijo nada, pero era como si ya se hubiera dicho algo. Asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse. Capítulo 6. Alice y Trevor. El tiempo pasó volando y, medio mes después, llegó septiembre según lo previsto. Arrastrando con la mano derecha una maleta enorme, casi tan alta como él mismo, y llevando en la izquierda un pequeño maletín de cuero, salió del ático donde había vivido durante 2 años. Cuando llegó a la estación de King's Cross, ya jadeaba de agotamiento. Maldita sea, necesito urgentemente un maletín mágico. Siempre y cuando, claro está, no esté en la ruina. Cada vez que pensaba en el maletín que contenía un mundo en miniatura que había visto en Animales Fantásticos en su vida pasada, su corazón ardía de deseo. Era como llevar tu casa contigo a donde quiera que fueras. Para alguien como Charlie, que era esencialmente como un trozo de lenteja de agua a la deriva, esto era el tesoro definitivo. Por suerte, la estación de King's Cross disponía de carritos para el equipaje. Eso fue una buena noticia. Un amable miembro del personal le ayudó a subir su equipaje al carrito y, finalmente, Charlie fue liberado. Pronto llegó al cruce entre el andén 9 y el andén 10 y encontró la pared que Dumbledore había mencionado. Y por suerte, justo cuando llegó, vio a una familia estrellarse contra la pared. Parecía que no tenía que preocuparse por equivocarse de camino y estrellarse contra una pared, acabando tendido de espaldas. Una vez verificada la entrada a la misteriosa plataforma, Charlie no lo dudó más. Aprovechando un momento en que no había nadie alrededor, empujó su carrito y se estrelló contra ella. Auge. Fue como saltar al agua. Una resistencia suave pero imparable, aunque pesada, envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Charlie, y toda la energía cinética de su carrera anterior fue absorbida. Antes de que pudiera siquiera procesar la sensación, sintió de inmediato como si emergiera del agua. Simultáneamente, los maullidos de los gatos, el ulular de los búhos y los gritos de varios padres dando instrucciones llegaron a los oídos de Charlie de golpe. Al igual que la primera vez que entró en el callejón Diagon, fue una repentina cacofonía de sonidos, como si hubiera entrado en otro mundo. Un tren de color rojo intenso yacía silenciosamente sobre las vías, el andén estaba repleto de gente y los gatos correteaban sin cesar entre los pies. Charlie se detuvo en seco, observando con atención el andén 9 3/4 que tenía delante, y esbozó una sonrisa. Bip bip bip. Un sonido agudo resonó sobre él. Al alzar la vista, vio una pequeña escultura de bronce de un cuco sobre su cabeza que emitía un gorjeo urgente. Parecía una advertencia de algo. Charlie se dio la vuelta y miró hacia atrás, al lugar de donde había venido. Era el andén de la estación King's Cross. Aunque la escena del interior no se podía ver desde fuera, desde aquí se podía divisar el mundo exterior. En ese preciso instante, desde su perspectiva, alguien del exterior estaba a punto de irrumpir. Parecía que el pájaro le instaba a seguir adelante. Empujando su carrito, se dirigió al borde del andén, hacia la entrada de un vagón donde no había mucha gente. Siguiendo el pasillo del tren, pronto encontró un compartimento vacío en la parte trasera del vagón. Al entrar, sacó su varita, Wingardium Leviosa. Hasta el momento, había aprendido 3 hechizos: el amuleto Lumos, el amuleto de levitación y el amuleto de reparación.
En secreto, había utilizado el encantamiento reparador para ayudar a la abuela Marta a arreglar muchos objetos viejos en el ático y en la casa. Desafortunadamente, sin embargo, ya fuera el encantamiento de levitación o el encantamiento de reparación, no podían ser especializados por su sistema. Tal vez fue porque no había suficiente polvo de deseos, o tal vez por alguna otra razón. Charlie aún no lo sabía. Se quitó el sombrero y lo arrojó sobre la mesa del compartimento. Con un suave golpe, el sombrero se transformó en Alicia. Movió la nariz con curiosidad, observando a su alrededor. Alice era una coneja audaz, aparentemente llena de curiosidad por todo, y de hecho era muy inteligente. Charlie no tenía que preocuparse de que desapareciera constantemente sin motivo, como le pasaba al sapo de cierto niño regordete. Charlie sacó una guía para principiantes sobre la transfiguración, se recostó en el compartimento y comenzó a leer lentamente. No necesitaba intentar dominar cada detalle del libro mediante el autoaprendizaje en ese momento. Para ser sincero, era un poco difícil, ya que solo tenía una comprensión superficial de muchos conceptos mágicos. En lugar de eso, prefirió mantener su interés y tratarlo como una enciclopedia mágica de secretos. Incluye la ley de transfiguración elemental de Gamp, precauciones para la transfiguración y conceptos básicos de la transfiguración. Este conocimiento estaba oculto en el prefacio. Si Charlie lo hubiera tratado estrictamente como un libro de texto, estaba seguro de que jamás se habría percatado de este contenido ni de esta información. El tiempo transcurría lentamente. El ruido proveniente del andén lejano parecía no desvanecerse nunca, siempre lleno de gente y bullicioso. Lo que cambió fue que el vagón se volvió más animado. De un principio, donde nadie pasaba por la sección de Charlie, ahora la gente jugaba y hacía ruido con frecuencia en el pasillo de afuera. Y hubo coqueteo. Hogwarts era una escuela integral para todas las edades. Cuando los chicos y chicas adolescentes regresaban a la escuela y encontraban a sus amores, naturalmente no faltaban los momentos tiernos. No querían que los molestaran, así que, naturalmente, buscaron los compartimentos de la parte trasera del tren, donde se encontraba Charlie. Una hora después, Charlie levantó la vista. No sabía si había oído mal, pero le pareció oír que llamaban a la puerta. Toc, toc. Se oyó de nuevo un leve golpeteo. Adelante, dijo Charlie cortésmente. La puerta del compartimento se abrió, dejando ver un rostro redondo y sonrojado. Primero observó con atención el interior del compartimento antes de decir en voz baja: «Disculpen, ¿hay alguien sentado aquí? ¿Puedo quedarme aquí?» Charlie frunció el ceño y preguntó: «¿Yo cuento como una persona, no?» Yo. Parecía aterrorizado y agitaba las manos apresuradamente, queriendo cerrar la puerta de golpe. «Por supuesto que sí, pero puedes pasar». Al ver la expresión de pánico del chico, Charlie sonrió. «Amigo, no te pongas tan nervioso». El chico de cara redonda se quedó paralizado un instante antes de entrar. Una vez dentro, hizo una reverencia y se presentó. «Me llamo Neville Longbottom». Colocó su maleta detrás de la puerta. Al mismo tiempo, una cosa oscura y amorfa que estaba sobre la maleta cayó al suelo con un splat. Aquel objeto oscuro era un poco más grande que la palma de la mano de un adulto. Si alguien quería cogerlo, necesitaba usar ambas manos. Tenía el lomo lleno de bultos y el vientre amarillo. Era obvio lo que era. ¿Es esta tu mascota? El párpado de Charlie se contrajo ligeramente. Sí, se llama Trevor, presentó Neville. Tiene buen aspecto, bueno, medianamente bien. ¿Por qué Hogwarts permite la presencia de sapos? ¿Tienen algún tipo de historia con los magos? Si Charlie recordaba bien, Neville provenía de una familia de magos. Quizás él podría aportar alguna información al respecto. Por desgracia, Neville no pudo resolver su duda. El niño negó con la cabeza y simplemente dijo: «No lo sé. Mi abuela me eligió la mascota. Claro que a mí también me gusta mucho». Colocó a Trevor sobre la mesa del compartimento. Charlie le tocó la espalda con cautela. No se sentía tan asquerosa y viscosa como se había imaginado. Era simplemente piel normal. Chirrido, chirrido. Alice emitió un par de sonidos, mirando a Trevor con curiosidad. «Oh, aún no la he presentado. Alice, mi compañera, es una coneja transfigurada». Justo cuando Charlie terminó de hablar, con un fuerte golpe, la puerta del compartimento se abrió de golpe. La puerta se estrelló contra el marco, asustando a Charlie y Alice. Tanto la persona como el conejo se estremecieron al unísono. «Disculpen, ¿hay alguien sentado aquí?», preguntó una voz algo altiva. Charlie miró a la recién llegada. Era una chica con el pelo castaño y abundante y un par de grandes dientes delanteros. «Parece que solo sois vosotros dos. ¿Puedo sentarme aquí?».
Arrastró su equipaje hacia adentro, haciendo que su pregunta resultara completamente innecesaria. Siempre y cuando no te importe. Neville se encogió dentro del compartimento, como si le repeliera el aura dominante de la chica. Oh, un conejo y un sapo. La niña colocó su maleta detrás de la puerta del compartimento. Un sapo, bueno, después de todo, como dicen los libros, los sapos son muy útiles para los magos. Pero un conejo, eso va en contra de las reglas de la escuela. Charlie negó con la cabeza y dijo con mucho miedo: amigo, por favor, no me denuncies, o me echarán. Entonces me quedaré sin hogar y me veré obligado a vagar solo por las calles. Capítulo 7. En el tren. ¿Qué? Yo jamás haría eso, y además, ¿qué demonios quieres decir con vivir en la calle? La chica frunció el ceño y retrocedió medio paso. Las palabras de Charlie parecieron aturdirla. Ni siquiera había hecho nada todavía, y ya la estaban incriminando como la culpable que dejaría a alguien sin hogar. Las comisuras de los labios de Charlie se curvaron en una sonrisa. Por supuesto, es totalmente posible, querido amigo. De acuerdo, no te denunciaré, de todas formas no lo habría hecho. Hermione frunció los labios como si admitiera un error que ni siquiera había cometido. Charlie sonrió y dejó de burlarse de ella por un tema tan trivial. Se giró para mirar por la ventana. Justo en ese momento, sonó el silbato con un largo sonido de wow wow. El tren se preparaba para partir. La joven olvidó rápidamente el incidente y extendió la mano con entusiasmo. Soy Hermione Granger. ¿Y ustedes? ¿También son de primer año? Leí todos los libros durante las vacaciones. Espero poder seguirles el ritmo cuando llegue el momento. Junto a ella, Neville extendió la mano con cuidado y estrechó la de Hermione. Soy Neville Longbottom. ¿Qué quieres decir con mantente al día con nosotros? Me refiero a la magia, dijo Hermione. Ya debes saber muchos hechizos. ¿Fuiste a una escuela primaria de magia? Yo no, así que tengo que tomar la iniciativa para aprender cosas y estar a tu altura. ¿Qué es una escuela primaria de magia? Neville parecía completamente desconcertado. No existe tal cosa como una escuela primaria de magia, intervino Charlie. El paisaje que se veía por la ventana se alejaba. Poco a poco se alejaban de la estación. No te preocupes por mantenerte al día ni nada por el estilo. Es irrelevante, explicó. ¿De verdad? Entonces está bien. Hermione asintió y luego dirigió su mirada hacia la coneja de Charlie, Alice. ¿Dijiste antes que es un conejo transfigurado? ¿Tiene algún poder mágico? Bueno, en pocas palabras, puede transformarse. Se convierte en pequeños objetos cotidianos. Al menos, eso es lo que dijo el dependiente de la tienda de animales mágicos. Como sombreros, carteras, pulseras, bufandas y cosas por el estilo. Aunque es mejor no guardar dinero en la cartera. ¿Puede transformarse en algo? Hermione miró a Alicia con curiosidad. Alice movió la nariz, olfateando los dedos de Hermione. Parece que cada conejo transfigurado puede transformarse en cosas diferentes, dijo Neville en voz baja. Cuando era pequeña, oía a adultos decir que los objetos en los que se puede convertir un conejo transfigurado son fijos. Por ejemplo, el conejo de Wonka. Ahora mismo, solo puede convertirse en un sombrero. Nunca se convertirá en una cartera ni en una bufanda. Sin embargo, a medida que el vínculo entre Wonka y el conejo se estrecha, la forma del sombrero irá cambiando gradualmente hasta convertirse en un estilo que le guste a Wonka. Pero al final, sigue siendo solo un sombrero. No se convertirá en nada más. Ya veo. Charlie miró a Alice. ¿Y qué hay de los sapos? Hablando de eso, he estado queriendo preguntar. ¿Tienen los sapos un estatus muy importante en el mundo mágico? En lo que respecta a Toa y lo oculto, Charlie tenía demasiadas curiosidades. Antes había querido preguntar por Trevor, pero Hermione lo interrumpió. Al oír la pregunta de Charlie, Hermione también dirigió una mirada curiosa hacia Neville. Bueno, un poco, supongo. A mi abuela le gustan mucho los sapos. Parece que los sapos son muy importantes en las pociones. Lo siento, no me gustan mucho las pociones. No me gusta el olor a medicina. ¿No te gusta el olor a medicina? Hermione estaba un poco confundida. Sí, es que, simplemente no me gusta. Neville asintió repetidamente, aunque parecía estar ocultando algo. A continuación, los tres charlaron sobre muchos temas relacionados con el mundo mágico. Por lo general, Hermione prefería hacer preguntas más técnicas, dejando a Neville sin saber cómo responder. Finalmente, Charlie tuvo que tomar las riendas de la conversación y empezó a hablar de temas más ligeros. Como gnomos, plantas mágicas en el jardín y algunos caramelos peculiares.
Por supuesto, también esperaba añadir más inspiración a su repertorio de dulces. Tras charlar un rato, la puerta del compartimento se abrió suavemente un poco, acompañada de un golpe. ¿Quieren algo del carrito, queridas? Una mujer regordeta y sonriente estaba parada en la puerta. Neville pensó un momento y luego se puso de pie. Por supuesto. Déjame invitarte a almorzar. ¿Hay algo que te gustaría comer? Muy generoso de tu parte, Neville. Pero solo un pequeño recordatorio. Tenemos galeones que se pueden cambiar en el banco. MHM. Hermione asintió repetidamente. No hace falta que nos invites, Neville. Ah, oh, ¿es eso cierto? El rostro de Neville se puso rojo como un tomate al instante. Parecía que el rechazo de su inusual muestra de bondad y valentía lo había dejado bastante desconcertado. Sin embargo, Charlie cambió de opinión, estaré encantado de estafar a mis amigos. Neville, sin duda te invito a almorzar. Claro, no hay de qué. Neville rió y se dirigió a la puerta del compartimento. ¿Necesitas algo? Quiero una empanada de calabaza y una bebida. Charlie escogió con naturalidad algo de comida para saciar su hambre. Hermione reflexionó un momento y también tomó algo de comida sencilla. Neville, al parecer sintiendo que no era suficiente, tomó algunos dulces por iniciativa propia. Costó un total de 5 sicles y 8 knuts. Después de almorzar, Charlie sacó 2 trozos de chocolate de su bolsillo. Neville, como profesional, es el momento perfecto. Ayúdame a probar este chocolate. Neville, con curiosidad, cogió un trozo de chocolate y se lo metió en la boca. Una cálida luz solar pareció brotar de la punta de su lengua y luego extenderse por sus extremidades. La somnolencia posterior al almuerzo se intensificó instantáneamente, volviéndose más profunda y perezosa. Era una calidez indescriptible la que hacía que Neville pensara en el patio de su casa, en una tarde, en el momento en que se quedaba dormido en una mecedora. Entonces, abrió los ojos de golpe y miró a Charlie con sorpresa. «Wonka, ¿qué clase de chocolate es este? ¿Dónde lo compraste?» «Lo hice yo mismo». «¿Qué tal está?» «¿Lo hiciste tú mismo?» Nunca había probado un chocolate así. Es simplemente, increíble. Hermione miró a Charlie de forma extraña, y luego se llevó el chocolate que tenía en la mano a la boca. Enseguida, ella también miró a Charlie con asombro. Esto es, una sensación tan cálida, como tomar el sol. Los ojos de Hermione brillaron. «Wonka, ¿de verdad hiciste esto?» «Por supuesto. También puedes llamarme Charlie». Charlie extendió las manos. Como niño de la calle, no estaba acostumbrado a que lo llamaran por su apellido. Siempre le pareció demasiado formal. «¿Qué te parece este chocolate comparado con una rana de chocolate?» preguntó Charlie con curiosidad. «Es mucho más sabroso», asintió Neville. «¿Pero?» Charlie se puso serio. Pero puede que no sea tan divertido», explicó Neville rápidamente. «No es tan divertido». Charlie reflexionó detenidamente sobre las palabras de Neville y pronto lo comprendió. Bien, las ventas de los huevos Kinder Sorpresa se mantuvieron gracias al chocolate. Fue por los juguetes tipo caja misteriosa. Espera, ¿en qué acabo de pensar? Charlie sacó una pequeña libreta y anotó el pensamiento que acababa de tener. De hecho, todos los niños han pensado alguna vez en comprar un nuevo Kinder Sorpresa, que contiene cantidades incontables de polvo de los deseos. Una respuesta certera, Neville. Encontré a la persona indicada. Aunque aún no puedo resolver el enigma, lo he anotado. Charlie guardó su cuaderno con satisfacción. Hablemos de otra cosa. Por cierto, ¿tu sapo necesita comer? Charlie sacó comida para conejos de otro bolsillo. Sí, Trevor. Neville gritó, luego se puso de pie y miró a su alrededor. Su expresión se fue ensombreciendo gradualmente y, 2 minutos después, lo tuvieron claro. Trevor se había ido. ¿Se le escapó mientras estábamos comprando cosas? Charlie frunció el ceño. Este tipo era demasiado astuto. Saldría corriendo en cuanto te descuidases. Estoy perdido. Si mi abuela se entera de que perdí a Trevor, se pondrá furiosa, dijo Neville con cara de tristeza. No te preocupes, Neville, te ayudaremos a buscar, dijo Hermione, poniéndose de pie y con seriedad. Charlie levantó la mano, y Alice saltó por su brazo hasta su hombro, luego volvió a saltar, transformándose en un sombrero en el aire y aterrizando sobre la cabeza de Charlie. Vamos, podríamos echar un vistazo. Charlie le dio una palmada en el hombro a Neville y dijo con naturalidad. No te preocupes. El trío salió poco después del compartimento y se dirigió al pasillo. Al mismo tiempo, Charlie recordó la trama original. Harry Potter.
Esta persona podría proporcionarle a Charlie una cantidad significativa de polvo de deseos y galeones. Harry Potter era una persona rica que no tenía nada. Sin embargo, no quería involucrarse en las peleas de los niños. Dejemos que la naturaleza siga su curso. Los tres se separaron. Neville y Charlie fueron a la izquierda, mientras que Hermione se dirigió primero a la derecha, hacia la parte trasera del tren. En el camino, Neville se puso aún más ansioso, con los ojos rojos como si estuviera a punto de llorar. Mientras tanto, Charlie pensaba por dónde empezar a comercializar su chocolate a la luz de la luna. ¿Ravenclaw? Esa gente realmente necesita chocolate que pueda restaurar la energía mental. Imagínate que, después de pasar toda la noche leyendo un libro o terminando un trabajo de investigación, cuando estás completamente agotado, te llevas a la boca un trozo de chocolate Monlith y, de repente, el cansancio desaparece. ¡Qué maravilloso! Quizás podría inspirarse en las estrategias de marketing de las bebidas energéticas. 20 minutos después, los dos se acercaron gradualmente a la parte delantera del tren. No hubo suerte. Trevor era demasiado pequeño y no pudieron encontrarlo. Así pues, siguiendo las indicaciones de Charlie, los dos se dirigieron al frente y encontraron a la mujer que había estado empujando el carrito de la comida horas antes. Le pidieron a la mujer que le dijera al conductor que ayudara a buscar a cierto sapo cuando el tren atracara y lo estuvieran limpiando, explicándole que era la mascota de un estudiante nuevo. Tras comprender la situación, la mujer le explicó a Neville que, una vez que el tren se detuviera, muchos elfos domésticos subirían a bordo para llevar el equipaje y las mascotas de los estudiantes a sus respectivas residencias. También realizarían una limpieza. Mientras el sapo de Neville siguiera en el tren, no escaparía. Tras recibir su respuesta, Neville finalmente respiró aliviado y dejó de mostrarse tan ansioso. De regreso, los dos también se encontraron con Hermione. ¿Lo encontraste? Lo encontrarán, en el futuro, asintió Charlie. Al oír su respuesta, Neville no pudo evitar sonreír. Su mal humor desapareció. No entiendo. Hablas de una manera muy extraña. Me resulta un poco difícil seguirte, dijo Hermione riendo con impotencia. Sin duda, Hermione era una persona que valoraba la lógica. Neville explicó rápidamente lo que acababa de suceder. Hermione asintió repetidamente. Bueno, entonces sí que está en el futuro. Volvamos primero. Los dos asintieron y regresaron por donde habían venido. Al caminar por una sección del vagón, los tres vieron a otro trío que se acercaba a ellos desde el otro extremo del pasillo. El que iba a la cabeza estaba pálido y parecía indignado. Detrás de él iban dos chicos de complexión similar, ambos altos y corpulentos, con expresiones abatidas. Era como si acabaran de perder una batalla. ¡Qué aburridos sois, par de inútiles! Regañó el líder a los dos que estaban detrás de él. Los dos que estaban detrás de él permanecieron en silencio, aparentemente sin saber cómo responder. El pasillo era estrecho, y los dos grupos se colocaron de lado para cruzarse rápidamente. Potter, ese tipo miope, andando con un Weasley, continuó el líder. Tarde o temprano se dará cuenta de que ha tomado una decisión terriblemente equivocada. Charlie echó una mirada hacia atrás, observando las figuras de los tres que se alejaban, y pensó para sí mismo que el hecho de haber sido rechazado por el famoso Salvador realmente había enfurecido bastante a este joven amo. Más adelante, Hermione caminó rápidamente hacia un compartimento y abrió la puerta. ¿Qué pasó aquí? En el compartimento solo había dos personas. Una era pequeña y delgada, con el pelo negro y desaliñado, lo suficientemente largo como para llegarle a las cejas y cubrirle completamente la frente. El otro tenía el pelo rojo y muchas pecas en la cara. En ese momento sostenía una rata y la miraba fijamente. Vaya, parece que aquí tuvo lugar una gran batalla, dijo Charlie, apoyándose en el marco de la puerta. Parece que ganaste por goleada. No exactamente. Nosotros no peleamos. Los Scavers pelearon con ellos, dijo el chico pelirrojo. Los dos miraron a Charlie, que estaba fuera de la puerta. Además, ¿necesitas ayuda? Charlie miró los dulces esparcidos por todo el suelo y luego extendió las manos. Debería ser yo quien pregunte eso, pero soy un poco perezoso y no tengo muchas ganas de ayudarte a limpiar, así que dejemos ese tema de lado. Mientras hablaba, hizo un gesto con la mano y sacó dos caramelos. Tómate uno. Te sentirás mejor. Gracias, aún no sabemos tu nombre. Los dos tomaron los caramelos de Charlie, los desenvolvieron y se los metieron en la boca. Charlie Wonka. En cuanto a Neville, que perdió su sapo, y a la señorita Granger, a lo que no le gusta llamar a la puerta, deberías conocerlos. Acabamos de conocernos. Soy Ron Weasley. Wow, este chocolate está delicioso. ¿Dónde lo compraste? Charlie hizo un gesto con la mano. Lo hice yo mismo.
La próxima vez que quieras, tendrás que pagar. Gracias por los caramelos, soy Harry Potter. Harry asintió a Charlie y lo saludó. Después de comer el chocolate, se sintió de maravilla. Los leves dolores que sentía en el cuerpo tras la pelea con Draco habían desaparecido por completo. De nada. Sintiendo la pequeña cantidad de polvo de los deseos que acababa de obtener, Charlie se dio la vuelta con satisfacción. Nos vemos la próxima vez, chicos. Si el destino lo permite, espero que estemos en la misma cámara. Dicho esto, saludó con la mano y se dirigió hacia su compartimento. Detrás de él, Hermione y Neville también se despidieron de Harry con la mano. Espero que no estemos tan predestinados, Charlie rió suavemente. Por cierto, ¿de verdad no me gusta llamar a la puerta? Hermione miró a Charlie. Señorita Granger, usted misma sabe la respuesta a lo de los golpes en la puerta. Lo que quiere preguntar ¿es muy molesto? La respuesta es sí. Hermione bajó la cabeza avergonzada. Está bien, lo siento, mis disculpas. Estás perdonado. Charlie sonrió levemente. Capítulo 8. ¿En qué casa están el sol y la luna? Tras regresar al compartimento, el tiempo para charlar disminuyó, ya que Charlie cogió 1000 hierbas y hongos mágicos y comenzó a leer. Al igual que cuando era más joven, siempre le habían fascinado cosas como 100.000 porqués y el mundo animal. Y este libro ejercía sobre él el mismo tipo de atracción. Hermione era diferente. Estaba sentada a un lado, leyendo atentamente su libro de texto de encantamientos. Sus labios se movían ligeramente como si estuviera recitando un conjuro, completamente ajena a la mirada de Charlie. El tiempo transcurrió rápidamente y, en poco tiempo, las copas de los árboles parecían estar cubiertas por un velo dorado, y el horizonte se tornó gradualmente púrpura. Creo que deberíamos prepararnos para ponernos el uniforme escolar, dijo Hermione, mirando por la ventana, sacando su túnica cuidadosamente doblada y abriendo la puerta del compartimento. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Charlie también se enderezó, cerró su libro y luego abrió su baúl. Al extender el tronco sobre una superficie plana, se oyó un tintineo y un golpeteo desde su interior. ¿Qué es eso? Neville miró a Charlie con curiosidad. Entonces, vio un montón de frascos y botellas dentro del maletero, junto con varios moldes para caramelos. ¿Algunos juguetes? Preguntó Charlie con incertidumbre. Piensa en ellos simplemente como juguetes por alguna razón. Charlie pensó inexplicablemente en la maleta de Newt Scamander de las películas. Ah, esto es lo que se usa para hacer caramelos, ¿verdad? Neville asintió con aire de entendido. Vio los moldes para caramelos, que eran exactamente del mismo tamaño y forma que el chocolate que acababa de comer. Así es, se podría decir que es mi sustento. Charlie asintió. ¿Y esos frascos? Neville miró con curiosidad 2 frascos de vidrio. Uno contenía un líquido espeso de color dorado pálido, otro uno de color plateado brillante, y algunos otros eran difíciles de describir. Parecían agua, pero eran mucho más espesos, con un ligero matiz verdoso. Jarabe de receta secreta, sonrió Charlie. Quería presentar a Neville como es debido, pero recordando que aún tenían que cambiarse de ropa, decidió no hacerlo. Hablaremos de ello cuando haya tiempo, dijo. O mejor dicho, te daré a probarlo cuando haya tiempo. Cabe señalar que, además de la luz del sol y la luz de la luna, estos frascos contenían todo tipo de objetos diversos que Charlie había recogido con su varita durante este periodo. Había algunas cosas que ni siquiera se atrevía a comer él mismo, sin saber cuáles podrían ser sus efectos. Tuvo que ir despacio. La túnica de Charlie era de talla estándar y un poco larga, arrastrándose por sus tobillos. Era inevitable. Esperar que un huérfano estuviera bien alimentado y bien atendido era casi una utopía. Espero poder conseguir una bata hecha a medida el año que viene, y una incluso más larga que la talla estándar, pensó mientras se arreglaba el cuello de la camisa. Toc, toc. Se oyó el sonido de golpes. Adelante, dijo Charlie mientras se ajustaba los puños de la camisa. Hermione entró y, al mismo tiempo, una voz resonó por todo el tren. Llegaremos a la estación en 5 minutos. Por favor, dejen su equipaje en el tren. Hogwarts se encargará de transportarlo a la escuela. Tal como dijo la señora. Charlie asintió hacia Neville. Neville también esbozó una sonrisa. En el pasillo del tren, los jóvenes magos corrían de un lado a otro de forma desorganizada. Charlie abrió la puerta y echó un vistazo. El tren había llegado a la estación. Esperemos un poco antes de bajar. Cerró la puerta del compartimento. No le gustaban las multitudes. 3 minutos después, los 3 bajaron del tren.
Ante las puertas ahora vacías del tren, las orejas de Charlie se movieron ligeramente y luego volvió la cabeza. Una pequeña sombra oscura pasó fugazmente por el rabillo del ojo. Permaneció en silencio, se dio la vuelta, presionó ligeramente el ala de su sombrero y se ajustó el cuello de la túnica. El andén del tren fue construido en Oxmeade. Ya era de noche, y en la oscuridad absoluta, solo se veían débiles destellos de luz. Parecía que esta plataforma se construyó al menos en la época victoriana, lo cual tenía sentido, ya que los trenes también eran un producto de esa época. La razón por la que hizo esa observación fue simplemente que estaba demasiado oscuro allí. El alumbrado público era completamente insuficiente. El regreso de la era de la luz eléctrica a la era de las lámparas de queroseno no ofreció ningún beneficio más allá de poder mirar hacia arriba y contemplar el brillante cielo estrellado. Entonces, ante los ojos de Charlie, una farola que era una cabeza más alta que las habituales comenzó a moverse repentinamente. Primer año, vengan aquí. Resonó una voz tremendamente grave desde aquella farola. A medida que se acercaban, Charlie vio con claridad. Eso no era una farola. Era un hombre incluso más alto que una farola, increíblemente corpulento, de casi 3 metros de altura, con una barba que le llegaba hasta el estómago. Charlie calculó que probablemente solo podría comparar su propia estatura con la longitud de la barba del hombre. «Oh, Harry, ven aquí, ¿cómo estás?» El hombre barbudo de 3 metros de altura les sonrió. Charlie giró la cabeza y vio que Harry se había apretujado a su lado en algún punto desconocido. «Hola N». Varias voces, incluida la del hombre barbudo de 3 metros de altura, resonaron una tras otra a modo de saludo. «Muy bien, mi nombre es Rubeus Hagrid, guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Síganme, niños, y tengan cuidado al caminar siguiendo a Hagrid». El grupo caminó por un sendero resbaladizo, inclinado y embarrado, y cruzó un pequeño tramo de bosque antes de que la voz de Hagrid resonara más adelante. «En un momento, cuando doblemos esta curva, veréis Hogwarts por primera vez», dijo. Y así, 10 segundos después, Charlie escuchó un coro de ohs y aas. El imponente castillo antiguo se extendía ante ellos como una hermosa pintura. La tranquila superficie del lago, como un espejo, junto con la luna, añadía una capa más de belleza al ya sencillo y hermoso castillo. Aunque Charlie se había preparado mentalmente hacía tiempo, no pudo evitar dejar la boca ligeramente abierta mientras exhalaba un largo suspiro. Realmente es un gigante majestuoso. En efecto, antigua y hermosa, asintió Hermione en señal de acuerdo. Hagrid no interrumpió a los niños. Solo después de que las diversas exclamaciones de asombro amainaron, habló y los condujo a la orilla del lago. «No más de 4 personas por bote», dijo, y acto seguido se sentó el primero en un bote. Evidentemente, él solo era más que suficiente para 4 personas. Charlie y los otros 2 encontraron un pequeño bote. A ellos se unió una joven con coleta y pecas. «Hola», se presentó en el barco, «me llamo Anna Abbott». «Te conozco». De repente, Charlie sintió ganas de poner a Alice sobre su cabeza. «¿De verdad?» Anna Abbott miró a Charlie con sorpresa. «He oído hablar de usted». «Por cierto, me llamo Charlie Wonka, encantado de conocerla». Extendió la mano para estrechársela. En el lago, las pequeñas embarcaciones avanzaban automáticamente, llegando pronto a un pequeño muelle en la orilla. Charlie ayudó a Neville y a las 2 chicas a llegar a la orilla, luego se giró y miró hacia abajo por un momento antes de finalmente pisar la arena él mismo. Bajo la guía de Hagrid, llegaron ante una alta puerta de roble de Hogwarts. La puerta se abrió ligeramente y una mujer apareció justo en el centro. Vestía túnicas de color verde esmeralda, un sombrero de mago puntiagudo y tenía una expresión severa. «Profesora McGonagall, los estudiantes están aquí». Hagrid asintió. «Gracias, Hagrid. Yo me encargo de ellos a partir de ahora». La profesora McGonagall sonrió. Entonces, su mirada se dirigió a los niños que murmuraban. Con solo un leve vistazo a la multitud, todo el grupo de niños guardó silencio. Y esta acción duró tan solo 10 segundos. Evidentemente, la profesora McGonagall tenía un talento innato para conseguir que los alumnos se callaran. Se giró y abrió las enormes puertas. Charlie frunció el ceño, observando las yemas de los dedos de la profesora McGonagall. Para ser precisos, simplemente empujó ligeramente las puertas con ambas manos y se abrieron según su voluntad. Al entrar, al pasar junto a las puertas, las empujó con la mano. Las pesadas puertas de roble no se movieron ni un centímetro. Parecía ser una habilidad del profesor. Sin necesidad de varita. Le surgió una pequeña duda, que luego tuvo presente. Siguiendo el paso de la profesora McGonagall, el grupo fue conducido a una pequeña habitación. Todos estaban apiñados, hombro con hombro, y la profesora McGonagall habló sobre lo que iba a suceder a continuación.
A continuación, se celebraría la ceremonia de selección en el salón cercano para decidir en qué casa pasarían su futuro en Hogwarts, y ella presentó brevemente las 4 casas. Finalmente, antes de marcharse, les recordó: les sugiero que aprovechen este tiempo para arreglarse y lucir presentables. Cuando estén listos allí, iré y los guiaré. Recuerden, una vez que lleguemos al gran salón, no hagan ruido. Dicho esto, se marchó. Charlie estaba al fondo de la multitud. Se apoyó en la puerta por la que acababan de entrar, se inclinó y extendió la mano. Sin decir palabra, una sombra oscura saltó sobre su mano. Colocó discretamente aquella sombra oscura junto a la cabeza de Neville. ¡Ah! Neville dejó escapar un grito de sorpresa. ¿Qué es eso?, gritó. Entonces, miró con atención. Crujido. Trevor le dirigió un graznido desdeñoso. Trevor. Neville miró al hombre gordo que Charlie sostenía en la mano con una sorpresa llena de alegría y lo sujetó con ambas manos. Charlie, ¿dónde lo encontraste? Te ha estado siguiendo todo el tiempo, dijo Charlie. De vuelta en el tren, Charlie no fue el último en bajar. Él fue simplemente la última persona en bajarse. La sombra oscura que se veía tras él era Trevor. Y no solo eso, Trevor había seguido a Neville hasta el barco y hasta allí. Está claro, Neville, que no es tonto. Sabe que eres su amo, explicó Charlie. ¿De verdad? Neville pareció un poco incrédulo al escuchar las palabras de Charlie. Es obvio. Charlie no recordaba cuando encontraron a Trevor, el personaje de Neville, en la historia original. Pero claramente, no fue en el tren. Y esto coincidía con lo que estaba viendo ahora. Trevor era claramente inteligente y sabía que debía seguir a Neville. Entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa burlona hacia Trevor. Ya no tendrás que preocuparte de que se pierda. Sin embargo, creo que deberías decirle que si se escapa y lo atrapan malas personas para hervirlo en una poción, no será divertido. Gurgle. Trevor se encogió y se metió de nuevo en los brazos de Neville. Oye, no es tonto. Charlie se rió. En la pequeña habitación, muchos fantasmas azules y translúcidos habían entrado flotando en algún momento, quedando suspendidos en el aire. Uno de los fantasmas vio lo que estaba sucediendo y explicó. En general, las mascotas que compras en el callejón Diagon tienen una inteligencia no menor que la de un perro. Especialmente los sapos, los gatos y los búhos. Estos 3 tipos de animales eran originalmente animales comunes y corrientes, pero después de años de cría por parte de magos, se les puede llamar criaturas mágicas. Lo mágico reside en su inteligencia. Aunque no tengan magia, son lo suficientemente mágicos. Al igual que los muggles, aunque no entiendan la magia, al confiar en su comprensión del mundo, ellos... Interrumpió su frase y sonrió con aire de disculpa. Disculpen, he hablado demasiado. Soy un fantasma de Ravenclaw y fui profesor de estudios muggles. Bienvenidos a Ravenclaw. Charlie la miró. Su larga cabellera ondeaba al viento y llevaba un camisón, tumbada en el aire como si estuviera en una cama suave y cómoda. Ravenclaw. Charlie recordó que el fantasma de Ravenclaw era la hija de Ravenclaw, ¿no? Los recuerdos que Charlie tenía de Harry Potter ya no eran muy vívidos, pero aún podía recordar la idea general sobre los fantasmas. Parecía que ella era completamente diferente de la que tenía delante. Gracias por la explicación, señora, dijo Charlie, ajustándose el sombrero y asintiendo en señal de agradecimiento. ¿Puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted? Por favor, llámame Lady Alan, dijo el fantasma con una sonrisa. No es la hija de Ravenclaw. Parecía ser un personaje que no aparecía en la obra original. Charlie se apoyó de nuevo contra la puerta y levantó la vista. Entonces te llamaré así la próxima vez. Muchacho escurridizo. Rió el fantasma femenino y se alejó flotando. Al frente de la multitud, se abrió la puerta. La profesora McGonagall entró y les pidió a los chicos y chicas que se pusieran en 2 filas, luego que formaran una doble fila y la siguieran fuera de la pequeña habitación. En el gran salón, 4 largas mesas se extendían a lo largo de toda la sala. Justo enfrente, sobre una pequeña plataforma elevada, se encontraba otra mesa larga, ligeramente más corta, colocada horizontalmente. Esta mesa era un poco más elegante, y allí se sentaban los profesores. Detrás de ellos, se extendían 4 pancartas gigantes alineadas con las 4 mesas largas, en las que estaban pintados 4 tipos diferentes de animales. A la izquierda, una pancarta amarilla estaba pintada con un tejón, y una pancarta verde estaba pintada con una serpiente. A la derecha, una bandera roja estaba pintada con un león, y una bandera azul estaba pintada con un águila. Las 4 banderas correspondían a las casas de las 4 mesas largas, y la fila de primer año estaba justo en el medio. Delante, un sombrero puntiagudo estaba colocado sobre un taburete.
A medida que llegaban los jóvenes magos, la sala se fue quedando en silencio. Mientras Charlie seguía mirando al techo que proyectaba el cielo estrellado y los cientos de velas que flotaban en el aire, el sombrero se movió. Puede que no me consideres guapa, pero no te dejes engañar por las apariencias. Porque soy un sombrero seleccionador pensante. El canto indescriptible llegó a su fin con la última nota aguda del sombrero. Charlie sentía que necesitaba comer un trozo de chocolate a la luz de la luna para calmar su alma herida. La profesora McGonagall dio un paso al frente, sosteniendo un rollo de pergamino. Ahora, cuando yo diga tu nombre, subirás para ser clasificado. Ana Abbott. Ana, que iba delante y al lado de Charlie, trotó rápidamente hacia él, y el resultado fue tal como ella había dicho en el barco. Ella era, en efecto, una Hufflepuff. ¿Ordenado por la primera letra del apellido? Entonces soy W. Todavía queda mucho camino por recorrer. Charlie volvió a fijar su mirada en las cosas mágicas que se veían en el gran comedor de Hogwarts. El cielo estrellado brillaba en el techo. Hagrid entró desde un lado de la mesa alta, seguido por dos velas que estaban frente a él. Tras su entrada, esas dos velas flotaron en el aire y se unieron al gran grupo. Estas velas parecían bastante sofisticadas. En comparación con las películas que había visto antes, esos pequeños detalles de las maravillas de la magia, que solo podían verse con los propios ojos y que estaban ocultos por todas partes, eran lo que realmente asombraba a Charlie. Mientras estaba inmerso en ello, estalló un grito ensordecedor, como un tsunami. «¡Tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter!». Charlie levantó la vista hacia el principio de la fila y luego hacia la mesa de Gryffindor que lo animaba a su derecha. El grupo principal y el motivo de los vítores eran bastante claros. La ceremonia de selección continuó, y tanto Neville como Hermione entraron en Gryffindor, tal como en la historia original. Poco después, se escuchó la voz de la profesora McGonagall. Charlie Wonka. Justo cuando Charlie estaba a punto de moverse, Alice giró repentinamente y se transformó de nuevo en conejo, aterrizando en el suelo delante de todos. Por alguna razón, Charlie recordó de repente lo que había dicho en el tren. «Oh, no me denuncien». Evidentemente, no había necesidad de denunciarlo ahora. ¡Guau, qué monada! Es un conejo transfigurado. Un infractor de las normas. Charlie echó un vistazo a la fuente del último comentario. Provenía de la mesa de Slytherin. Aunque esas palabras no fueron agradables, bueno. Caminó hacia el frente fingiendo serenidad, observando en secreto las reacciones de los profesores. Dumbledore sonreía. A la profesora McGonagall le tembló un ojo y apretó los labios, pero no dijo nada. Parecía que todo estaba bien. Al acercarse al frente, se sentó en el taburete de 4 patas. La profesora McGonagall le colocó el sombrero en la cabeza y una voz le susurró al oído. «Ah, eres un poco rebelde, ¿no? Ya he pensado en un buen sitio para ti, pero el buen lugar en el que estás pensando no sería Gryffindor, ¿verdad?», respondió Charlie mentalmente. «Exactamente. Pero tras reflexionar con más detenimiento, pido disculpas por mi pensamiento anterior. Necesito pensarlo bien. Un chico con un temperamento generalmente tranquilo, pero con bastantes pensamientos pequeños y dispersos. Hufflepuff. ¿O Gryffindor? Depende de ti», dijo Charlie con tono desenfadado. Le gustaba dejar que las cosas siguieran su curso natural. Si insistía en intentar refugiarse en Hufflepuff por razones externas, no estaría perdiendo de vista el propósito original de la selección. Además, Hufflepuff era solo una casa, no una excusa. Si no quería participar en la conspiración, también podía evitarla en Gryffindor. Pero si era inquieto por naturaleza, incluso si iba a Hufflepuff, no podría evitar los problemas de la historia original. «Gracias por tu confianza, muchacho. Slytherin también te vendría bien. Al fin y al cabo, como ya te dije, tienes muchos planes pequeños y dispersos en tu corazón. Un huérfano tiene que sobrevivir». Su joven alma está destinada a teñirse de muchos colores, se rió Charlie. Por supuesto, esto era mentira. Esos pensamientos dispersos surgieron de forma natural cuando, en su vida anterior, se integró en el crisol de la sociedad. El sombrero seleccionador pensó un rato más. Después de un momento, dijo lentamente. «Aunque no eres honesto ni posees el coraje para desafiar a la autoridad, te falta imprudencia temeraria. Aunque persigues la fama, el beneficio y la victoria, es solo una pequeña parte. ¿Hufflepuff o Ravenclaw? ¿Cuál prefieres?». En realidad, le devolvió la decisión a él. «¿En qué casa están el sol y la luna?», preguntó. El sombrero seleccionador no respondió, sino que simplemente gritó. «Ravenclaw».
Capítulo 9. Mi querida almohada y mi edredón. Cuando la voz del sombrero seleccionador se fue desvaneciendo, Charlie se quitó el sombrero. Se despeinó con la mano derecha y colocó el sombrero seleccionador con firmeza sobre el pequeño taburete con la izquierda. Me pareció genial. Te enviaré un regalo por Navidad. Además, espero escuchar trabajos aún mejores de tu parte el próximo año. ¿De verdad? Joven mago bondadoso, eres el primer niño que piensa en regalarle algo a este viejo sombrero en Navidad. Espero con ansias ese momento. El sombrero seleccionador pareció bastante sorprendido. Los labios fruncidos de la profesora McGonagall se relajaron, y miró a Charlie con un destello de calidez en los ojos. Date prisa y ve a la mesa de tu casa, ya has tardado demasiado, señor Wonka. Sí, profesor, dijo Charlie asintiendo. Con un leve gesto de su dedo, Alice, que estaba a sus pies, lo siguió mientras se dirigía hacia la mesa de Ravenclaw. Se sentó en el lado derecho de la mesa, de espaldas a Hermione y Neville. En cuanto se sentó, Hermione se giró desde detrás de él. Qué lástima, Charlie. Ojalá estuviéramos en la misma casa. Si estuviéramos en la misma casa, espero que aún pensaras que es una lástima que no estemos en el mismo dormitorio. Charlie esbozó una sonrisa. De ninguna manera. Hermione frunció los labios e hizo una mueca. En realidad no es una lástima. Estamos en la misma escuela, aprendemos las mismas cosas, comemos la misma comida. Mientras queramos, también haremos los mismos amigos. De acuerdo, me has convencido. Tienes razón. Hermione asintió. Sí, no hay de qué preocuparse. Una voz como la de un gorrión plateado gorjeó junto a Charlie. Giró la cabeza y vio a una chica de piel morena, ojos hundidos, pestañas largas y rasgos muy delicados. Sí, aunque las casas sean diferentes, no pasa nada. Junto a Neville, otra chica giró la cabeza. Mientras tanto, la mirada de Charlie se movía rápidamente entre los dos. Ustedes dos son gemelos. Pronto encontró su respuesta. Las dos muchachas de delicada belleza y ascendencia india que tenía delante parecían hermanas que pertenecían a casas diferentes. Así es, dijo la chica sentada en la mesa de Gryffindor. Soy Parvati Patil, la hermana mayor. La chica que estaba al lado de Charlie extendió la mano y se presentó. Padma Patil. Charlie Wonka, encantada de conocerte. Charlie le estrechó la mano. Mientras tanto, después de Charlie, Ron Weasley y Blaise Sabini también terminaron su tarea de selección. La primera no necesita presentación, mientras que la segunda fue elegida por Slytherin, dando así por finalizada la ceremonia de selección. La profesora McGonagall enrolló el pergamino y se llevó el sombrero seleccionador. Charlie echó un vistazo y vio por casualidad el sombrero seleccionador debajo del brazo de la profesora McGonagall, guiñándole un ojo. Al mismo tiempo, el profesor Dumbledore atrajo la atención del gran comedor. Se puso de pie, con una estatura increíblemente alta. Aparte de Hagrid, probablemente no había nadie que pareciera más imponente que él. Cuesta creer que sea un anciano, está tan robusto, comentó Charlie. En efecto, y te resultaría aún más difícil creer que ya tenga 110 años, susurró un chico sentado frente a Charlie en la mesa de Ravenclaw. Las cejas de Charlie se crisparon mientras se inclinaba hacia adelante. ¿De verdad? El chico asintió, confirmando con firmeza. Y eso no es ninguna novedad. Tener 100 años no es raro en el mundo mágico. Mi bisabuelo tiene casi 100 años y todavía le encanta jugar al Quidditch, aunque mi abuelo a menudo lo regaña por ello. Cada vez que eso sucede, mi bisabuelo dice, ¿qué sabes tú, un mocoso de 70 años? Necesitas hacer más ejercicio para mantenerte sano. Charlie se rió al oír esto y dijo, parece que aprender más magia realmente puede prolongar la vida. Sí. En la mesa principal, Dumbledore se aclaró la garganta levemente. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de que comencemos nuestro banquete, me gustaría decir unas palabras. Hizo como si se estuviera preparando para un largo discurso, respiró hondo y luego. Tonto. Grasa. Rareza. Retoque. Entonces, ante las miradas atónitas de todos, volvió a sentarse. Aplausos. Charlie comenzó a aplaudir de inmediato. Siguiendo su ejemplo, todos los demás empezaron a vitorear y aplaudir. ¿Eh? Padma aplaudió, pero miró a Charlie con una expresión de total confusión. ¿Por qué aplaudimos? No, quiero decir, ¿fue brillante ese discurso? Mientras ella preguntaba, los demás estudiantes de Ravenclaw también miraron hacia Charlie.
Como las águilas más curiosas que existen, supusieron que Charlie, que reaccionó primero, debía haber comprendido el significado de las palabras de Dumbledore. En ese momento, estaban esperando la explicación de Charlie. Este discurso fue demasiado bueno, asintió Charlie con expresión seria. Fue bueno porque... Sobre la mesa del comedor aparecieron platos exquisitos. Pollo asado, chuletas de cordero asadas, pescado frito, empanadas de calabaza, salchichas y todo tipo de sopas espesas y carnes selectas. Ante las miradas expectantes de todos, Charlie pinchó un trozo de cordero con su tenedor. Estuvo bien porque pudimos empezar a comer inmediatamente. Maldita sea. A ti también te gusta mantenernos en vilo, ¿verdad? Buen chico, me gusta tu punto de vista. Comamos todos, no se preocupen por ningún significado profundo en esas palabras. Los alumnos de Ravenclaw miraron a Charlie con una mezcla de diversión y exasperación antes de coger su comida y empezar a darse un festín. ¿Puedo ver a tu conejito? Preguntó con curiosidad una niña sentada en diagonal frente a Charlie. Oh, ¿qué tal en la sala común? Es mejor que no se suba a la mesa. ¿Ella? Bueno, parece que le tienes mucho cariño a tu pequeña mascota. Mi buen compañero, Charlie usó otro término. Si se tratara de una mesa privada, no le importaría que Alice estuviera sentada en ella, pero como era una mesa de comedor pública, eso era otra historia. Los conejitos, por naturaleza, ejercían una atracción extraordinaria sobre las niñas. En un abrir y cerrar de ojos, Padma alzó a Alice en brazos junto a Charlie. Ni siquiera le importaba dejar que Alice comiera hojas de verduras directamente en su regazo. La cena fue sumamente suntuosa. Charlie podía decir que era la mejor comida que había probado en su vida. Había pescado y carne en abundancia para disfrutar libremente, y para terminar, todo tipo de postres. La cena duró más de media hora, pero a Charlie le pareció que pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Dumbledore se puso de pie, la mesa quedó tan limpia como si nada hubiera pasado. Una vez finalizado el banquete, comenzó el verdadero discurso del director. Tras mencionar algunos tabúes escolares y desearles lo mejor a los alumnos, Dumbledore los dirigió en el canto del himno del colegio. Una vez que terminó la indescriptible canción escolar, bajo la guía de los prefectos, Charlie y su grupo subieron tramo tras tramo de escaleras, hasta llegar finalmente a la torre de Ravenclaw. Tras subir una escalera de caracol, finalmente se detuvieron ante una puerta sencilla y antigua. La puerta no tenía manija ni adornos adicionales, solo una aldaba de bronce con forma de águila. Esta es la entrada a Ravenclaw. Quizás hayas oído hablar de entradas que requieren contraseñas, hechizos o algún secreto conocido solo por los iniciados. Sin embargo, en Ravenclaw, la casa del conocimiento y la curiosidad, solo existe una barrera, una pregunta. Con que puedas responder a la pregunta del aldabón de bronce, cualquiera puede entrar en la sala común de Ravenclaw. No hay ningún otro requisito. El prefecto terminó de hablar y dio un ligero golpecito a la aldaba. Al instante siguiente, el águila abrió el pico y habló con una voz suave y melodiosa. ¿Qué cosa no requiere ni hechizo ni varita para transportar a una persona a través del tiempo? Oh, una pregunta un tanto difícil. ¿Alguien quiere intentarlo? La prefecta se hizo a un lado y miró a los alumnos de primer año que estaban detrás de ella. Los demás alumnos de cursos superiores no tenían prisa. Todos lucían sonrisas y miradas expectantes, como si se tratara de un rito de iniciación. Siseo, un niño frunció el ceño. No lo recuerdo, sé que el Ministerio de Magia tiene algo parecido, un objeto mágico, si quieres usarlo, al parecer tienes que presentar un informe. ¿De verdad existe algo así? Preguntó otro joven mago. Algo que viaja a través del tiempo, eso era realmente raro. Sí, sin duda, pero no mucha gente lo sabe porque ahora se usa muy poco y está estrictamente controlado. Aquel joven mago estaba pensando profundamente. Evidentemente, provenía de una familia de magos y había oído rumores sobre los giratiempos. Pero en ese momento no recordaba el nombre en absoluto. ¿No lo recuerdas? Entonces lo haré yo. La prefecta sonrió con un dejo de arrepentimiento. Charlie bostezó y dio un paso al frente. Conozco uno que ni siquiera requiere magia. De todos modos, estoy deseando usarlo para viajar a la mañana siguiente. Mi respuesta es, mi almohada y mi edredón. La multitud guardó silencio por un instante, y luego ese silencio se rompió con una carcajada. La aldaba de bronce habló, y su voz también denotaba un toque de diversión. Una respuesta muy ingeniosa. La próxima vez, añadiré objeto mágico como requisito previo. Con un clic, la puerta se abrió. No me cabe duda. Charlie miró al prefecto. Todavía no se han investigado las almohadas mágicas que inducen el sueño, por lo que se trata de un mercado sin explotar con mucho potencial.
La prefecta soltó una risita, tapándose la boca. Me gusta mucho tu respuesta, aunque ya existen pociones para dormir en el mercado. Dicho esto, levantó la mano y condujo a todos a la sala común de Ravenclaw. El interior de la sala común era un espacio amplio y luminoso con muchos ventanales. Cortinas azules, blancas y bronce colgaban frente a las ventanas. Al mirar por las ventanas por la noche, el mundo entero, incluida la sala común, parecía increíblemente etéreo. Entrar aquí fue como adentrarse en una sala de meditación tranquila y relajante. El suelo estaba cubierto con una gran alfombra azul oscuro, y en las esquinas de la habitación había escritorios y estanterías por todas partes, repletos de libros de todo tipo. Como podéis ver, también se la conoce como la segunda biblioteca de Hogwarts. Y vosotros, los curiosos, los buscadores de conocimiento y los excéntricos reconocidos por el sombrero seleccionador. Bienvenidos, bienvenidos a Ravenclaw. Capítulo 10. Habitación triple, compañeros de piso. Al concluir el breve pero contundente discurso del prefecto, los aplausos resonaron justo en el momento oportuno. Un instante después, el prefecto sonrió y saludó con la mano. Muy bien, vayan a descansar, no se aglomeren aquí. ¿Ya recibieron sus horarios de clase? Su dormitorio está escrito en el reverso. Al mismo tiempo, se oyó una voz. Charlie Wonka. Wonka. Oye, te encontré. Un chico con el pelo rubio y corto se acercó desde la multitud. Wonka, ¿verdad? No debería estar recordando mal. Tienes un conejo. Me llamo Anthony Goldstein y estoy en la misma residencia que tú. Detrás de Anthony, apareció otro chico con el pelo negro. Soy Héctor Williams, hola. Hola, ¿estamos todos en la misma residencia? Charlie les estrechó la mano a ambos. Sí, vamos. Anthony parecía muy extrovertido. Héctor, que venía siguiéndole, era claramente introvertido. Él simplemente asintió y luego subió las escaleras con Anthony. Siguiendo los números de las habitaciones para encontrar su dormitorio, Charlie fue el primero en abrir la puerta. Lo que vio fueron 3 ventanas altas, y contra la pared, debajo de las ventanas, había 3 camas colocadas horizontalmente. Parece que mientras no cerremos las cortinas, nos despertará la luz del sol todos los días. Anthony observó la distribución del dormitorio, con una expresión de agradable sorpresa en el rostro. El equipaje de todos estaba colocado junto a la cama, y las almohadas y los colchones ya estaban hechos. Era ropa de cama nueva, del mismo azul brillante característico de Ravenclaw mezclado con blanco. Se veía muy uniforme y bonita. Ustedes desempaquen primero, yo voy a echar un vistazo a la habitación de al lado. Después de que Anthony echara un vistazo a su equipaje, inquieto, se despidió de los dos y salió del dormitorio. Por otro lado, Héctor terminó de ordenar sus cosas y colocó sus libros sobre la mesa. Luego, sintiéndose un poco aburrido, miró a Charlie. Entonces, señor Wonka, ¿cuál es su situación familiar? Llámame Charlie. ¿Situación familiar? ¿Me pregunta si mis padres son magos? La verdad es que no lo sé. Charlie respondió mientras alimentaba a Alice. De repente, se preguntó si Alice sería más feliz si él hubiera ido a Hufflepuff. Por supuesto, Ravenclaw también era muy bueno. ¿No lo sabes? ¿Esto, qué significa eso? Héctor estaba un poco confundido. Al ser introvertido, lo primero que pensó fue si había preguntado algo que no debía, y añadió. Si no quieres responder, simplemente haz como si nunca hubiera dicho nada. No hay nada que no quiera responder. Soy huérfano, así que tampoco sé si mis padres eran magos. Es así de simple, amigo. Al oír esto, Héctor jadeó rápidamente y, tras un largo silencio, dijo, lo siento. Charlie se giró para mirar a Héctor, que parecía arrepentido. Así que puedo irme a dormir cuando quiera por la noche, nadie me dice qué hacer. Es genial, ¿verdad? Héctor se quedó atónito por un momento, luego asintió con la cabeza. Tal vez sí. Siempre y cuando lo entiendas. Claro, no tengas envidia. Charlie esbozó una leve sonrisa, disipando al instante la atmósfera sombría del dormitorio. La puerta del dormitorio se abrió y Anthony entró. Chicos, es genial. Al lado hay una habitación para 4 personas con literas. Tenemos la mejor distribución de dormitorio. Charlie miró a Anthony, pensando inexplicablemente en aquellas personas tan sociables de su época universitaria. Y hay alguien al lado, guau. Su aspecto es casi tan bueno como el mío. ¿Ese es Michael Corner? Preguntó Héctor con incertidumbre. ¿Tú también lo viste? Claro, todavía está un poco rezagado con respecto a nuestra residencia estudiantil, dijo Anthony. Hablando de eso, Charlie parecía tener una pequeña impresión. Michael Corner, conocido como el eterno rival del obsesionado con la apariencia Potter, el mujeriego de Ravenclaw.
Por supuesto, esto no tenía nada que ver con él. Después, los tres charlaron mientras ordenaban el dormitorio. Media hora después, el sueño venció a la emoción y todos se tumbaron en sus camas, cayendo rápidamente en el mundo de los sueños. Charlie también estaba acostado en la cama, mirando la luna por la ventana, cuando de repente algo se movió junto a su almohada. Era Alice. No dijo nada, solo observó cómo Alice se apoyaba en su almohada y cerraba los ojos, luego él también cerró los ojos y entró en el mundo de los sueños. Al día siguiente, Charlie fue el primero en levantarse. Después de ir al baño a refrescarse, usó a Alice para secarse las manos y luego comenzó a arreglarse el cabello. Una vez hecho todo, le dijo a Alice: «Tú juegas sola en el dormitorio». Al instante siguiente, Alice se levantó de un salto y le dio una patada feroz en la rodilla a Charlie. Chirrido. Los conejos generalmente no emiten sonidos. A menos que estén enojados. Amigo, no eres una rata. De verdad que no puedo llevarte conmigo. Charlie suspiró con impotencia. Chirrido. Alice volvió a saltar y pateó a Charlie, luego dio una voltereta en el aire, se transformó en un sombrero y aterrizó lentamente en el suelo. No llevaré sombrero todo el tiempo. Pórtate bien, dijo con voz amable, animando a Alice y acostándola suavemente en la cama. Alicia giró sobre sí misma y volvió a su forma original, luego saltó hacia la ventana, con las orejas caídas hasta los pies, con una expresión de profunda tristeza. Aún así, un búho es mejor. No estorba, le susurró Anthony al oído. SHH, si te oye, correrá hacia tu cara por la noche y te hará caca de caramelos de chocolate para que te los comas. Charlie parecía impotente. Al oír esto, Anthony se estremeció. Volvió a mirar a Alice. Ella ya había girado la cabeza y lo miraba fijamente. Al ver esto, Anthony dijo rápidamente con timidez: «En realidad, los conejos son mejores. Los conejos son lindos». «¿Búhos? No los conozco». «Basta de tonterías, vámonos. La clase de esta mañana es clase de encantamientos. He oído que el colegio tiene muchas escaleras y varias bifurcaciones en el camino, así que tenemos que darnos prisa». Las escaleras de Hogwarts no eran tan difíciles de recorrer como Charlie se había imaginado. Al menos, si uno estaba dispuesto a pedir indicaciones, eran bastante fáciles de subir. Más de 10 minutos después, llegaron al gran salón, y resultó que era la hora del desayuno. Innumerables búhos entraron volando por las puertas del gran salón, algunos portando periódicos, otros cartas o paquetes. Algunas plumas finas y plumón flotaban en el aire, pero cuando estas plumas caían a una altura de 2 metros sobre las mesas del comedor, era como si una pequeña brisa lateral las arrastrara hasta el borde del gran salón. Todavía me preocupaba que se cayeran en mi tazón de sopa. Héctor sacó el libro de su tazón de sopa. Yo también tenía esa misma preocupación al principio. Charlie asintió, mostrando una profunda empatía. Después del desayuno, el grupo se dirigió al aula de la clase de encantamientos. «Profesor Flitwick, nuestro decano, ¿cree que nos dará un trato especial?», preguntó Héctor con curiosidad. Anthony negó con la cabeza. «Imposible. Pregunté ayer. Ningún profesor tiene favoritismos, excepto el decano de Slytherin, que enseña poción», añadió Charlie. «Sí, excepto por esa profesora que da clases de pociones». Como buen conquistador, había conseguido esa información en una sola noche. Charlie miró a Anthony con admiración. Esta información no era precisamente un secreto para él. Pero si en el futuro surgiera algún rumor, estaba seguro de que podría obtener información de primera mano de Anthony. «Amigo, cuando haya algún chisme en el futuro, no olvides contármelo». Charlie le dio una palmada en el hombro a Anthony. «¿Eh?». Anthony parecía desconcertado.